Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectaros un viernes a las 4 de la tarde con el calor que hace. Tenemos esta charla de adolescencia y emociones, cómo ha afectado la pandemia. Es una charla impartida por Pedro Alcaide Castro, que es un psicólogo que estudió la carrera en la UNED, en el centro de Madrid Sur, que ha dado muchos ya le conoceréis, porque a lo largo de este curso ha dado varias ponencias. De todas las que hemos organizado, siempre las ponencias que tienen más matriculados son las que da Pedro Alcaide. Muchos ya le venís siguiendo, porque la verdad es que es un fantástico ponente. Lo vive mucho, las tiene muy bien preparadas y las hace muy amenas. Es un placer siempre tenerle con nosotros. Os pediría, por favor, a todos que apagáis vuestros móviles, pues digo vuestros micrófonos, porque es verdad que suele haber ruido. Y sin más, pues le doy la palabra a quien a todos nos interesa oír, que es a Pedro. Yo estaré un ratito, luego me tengo que ir, pero estaré un rato. Entonces, sin más, tienes la palabra. Pues nada, muchas gracias. Es un problema de generar estas expectativas tan altas, porque como a alguien no le guste, vamos a tener un problema. Pero no, bien, bien, muchas gracias y bueno, pues un placer que tengan tanto interés, que despierten tanto, pues eso, tanto interés en la gente y bueno, pues que levanten tantas expectativas, porque eso quiere decir que los temas sobre todo interesan, más allá del ponente y más allá del tema tratado, creo que son temas que resultan interesantes y bueno, pues que desde luego nos despiertan a todos, pues eso, necesidad de saber, necesidad de entender, necesidad de tener herramientas para gestionar y bueno, pues en eso vamos a enfocarnos hoy. Un poquito, tuvimos una charla parecida hace 2 semanas, pero muy enfocada a profesionales y la de hoy es más enfocada a adolescentes y padres. Adolescentes, no sé si habrá muchos a los que hayamos despertado el interés, seguro que hay más padres que adolescentes, si es que tenemos alguno, pero bueno, pues sobre todo al final los padres como gestores de los adolescentes y los familiares, tutores, etcétera, pues seguro que vais a estar bastante interesados en saber cómo gestionar ese día a día con esas personitas que nos traen tan a vueltas. Así que nada, bueno, vamos a dar entrada a la última persona y arrancamos. Bueno, pues os cuento un poco cómo va a ser la dinámica. Habitualmente lo que suelo poner una proyección en segundo plano y, y bueno, voy dando paso para que no sea excesivamente pesado y que solamente hable la misma persona, que tengáis solamente un tono de voz. Con todo lo que ello conlleva, pues a mí me gusta daros entrada, daros participación. Eso sí, muy regulada, muy limitada en el tiempo. No podemos darle paso a todo el mundo todo el tiempo que quisiéramos porque, bueno, pues la ponencia dura 1 hora y media y si no, pues no sería gestionable. Entonces, bueno, pues creo que me veis ahí. A ver, un segundo. Doy la última entrada, ¿eh? Prometo que ya no puedo dar más porque si no, no arrancamos. No te preocupes, mientras esté yo, les voy dando entrada yo. ¿Sí? Vale. Sí, no te preocupes. ¿Puedes? Vale, perfecto. Sí, Vale, se me ve ahí, ¿verdad? perfectamente. Vale. Venga, pues vamos a empezar. Sin más dilación. Si puedo quitar esto un momentito. Ahí, que tenemos la pantalla completa. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Introducción a la ponencia. Un momentín. Vale, ahí estamos. Bueno, adolescencia. ¿Qué es eso de la adolescencia? Por si alguien no se ha dado cuenta o no la ha vivido, bueno, obviamente es una broma, todos hemos pasado por ahí. Es la época de más cambios y más profundos que ocurren en la vida de una persona en el menor tiempo posible. Y lo que tenemos en común en este caso es que todos y todas las personas hemos pasado por ese momento, ¿vale? En nuestra vida. Hay otros momentos que son de gran desarrollo y de grandes cambios también en la vida de una persona, pero no todas las personas pasamos por esos momentos. Sin embargo, la adolescencia la pasamos todos. Y es un cambio muy profundo que vamos a ir viendo un poco cuáles son esas emociones normales y cuáles son las que no son tan normales en un niño que pasa a ser un joven y después un adulto, ¿vale? Y en medio de todo eso pues está esa adolescencia que tan de cabeza nos trae a los que tenemos que gestionarla, ¿vale? Bueno, la pandemia. La pandemia ha sido un momento bastante duro para todo el mundo y en el que se ha prestado atención a muchos colectivos que requerían esa atención. Hemos estado muy focalizados en las personas mayores porque eran un colectivo muy vulnerable y en lo que tocaba. Hemos estado muy focalizados en las personas sanitarias, en las personas que han estado
al pie del cañón con la pandemia y es lo que tocaba. Y, sin embargo, el colectivo de adolescentes es un colectivo al que hemos prestado muy poca atención en general. Y no solamente les hemos prestado poca atención o menos de la que deberíamos si hubiéramos atendido al momento de desarrollo en el que estaban, sino que además en ciertos momentos los hemos criminalizado. Hemos culpado a unos cuantos irresponsables, que sí los ha habido, y que bueno, que efectivamente pues ha habido fiestas en las que los hemos visto sin mascarilla, en las que los hemos visto no mantener distancia, seguridad, etcétera, pero no podemos criminalizar a todos los adolescentes por ese motivo. Y en ese aspecto, como sociedad, sí que hemos caído un poco en la facilidad de decir, pues es que esto es por culpa de los adolescentes que no tienen cabeza, que no están entendiendo la situación, que no conciben la importancia de mantener, y en la gran mayoría de los casos sí lo estaban respetando, sí lo estaban haciendo bien. Pero bueno, pues había unos cuantos irresponsables que efectivamente no, y por ese motivo pues hemos quizá criminalizado más de la cuenta a un colectivo completo. Aparte de esto, el prestar poca atención a los adolescentes nos referimos sobre todo a ese momento de desarrollo, en el que necesitaban mucho contacto social, necesitaban mucha comunicación, necesitaban entender, aparte de todos los cambios que les están sucediendo a ellos en muy poco tiempo, tanto físicos como cognitivos, psicológicos, de sentimientos. Hay un cambio muy profundo que vamos a ver un poco más adelante, y a eso se les ha sumado a todo el cambio personal que estaban conllevando todo un contexto social que no entendían y que además hasta cierta medida se les estaba haciendo culpables, ¿vale? Entonces, por eso digo que en esta pandemia les hemos prestado poca atención o menos de la que debíamos, y eso ha generado pues ahora un altavoz en muchos conflictos de adolescentes y en cosas que deben ser normales en un adolescente se han amplificado, ¿vale? Esa es un poco la sensación general que tenemos. Bueno, no se nos debe olvidar una cosa, los adolescentes son el futuro, ¿vale? Y entonces en este aspecto nadie nos podemos evadir de la responsabilidad que tenemos como sociedad para aportar soluciones a estos chavales, ¿vale? Tanto en el día a día de los que han pasado esta pandemia como en el día a día de los que vendrán y de las generaciones venideras. O sea, al final los problemas de los adolescentes son problemas de todo el mundo, porque son el futuro, son los que tienen que sostener esta sociedad, los que van a formar nuestros equipos de vigilancia, nuestros equipos de control, nuestros equipos de producción del día de mañana. Y al final, para que la sociedad se mueva, pues los vamos a necesitar. Entonces, tenemos que formarlos para que en un breve espacio de tiempo, que es lo que dura la adolescencia, que aunque se nos hace muy largo en ciertos momentos, sobre todo cuando los tenemos en casa, pero realmente es un periodo de vida muy corto, desde más o menos desde los 11, 12 años hasta los 18, 19, 21 en el mayor de los casos, más o menos en esa época, una década más o menos en general, de las 8 o 9 que esperamos vivir como poco todos, pues una década es lo que ocupa la adolescencia. Sin embargo, lo que ocurre en la adolescencia marca todo el devenir de una vida. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que entender toda esa importancia y aportar soluciones a los problemas que veamos con ellos. Y bueno, pues esto para ir entrando un poquito en harina, básicamente un adolescente es un elemento muy emocional, una personita que tiene unas emociones muy disparadas, muy bipolares, no en el aspecto clínico, sino en el aspecto emocional, ¿vale? Pues pasan de un extremo a otro con una facilidad tremenda y pueden estar súper risueños y de pronto súper irascibles, y en ese polo pues no caben los términos medios. Entonces, bueno, dentro de ese ser muy emocionales que acompaña a un adolescente, pues sobre todo hay tres cosas que les importan por encima de todo. La imagen, tanto se están constantemente mirándose el cuerpo, a ver si me ha salido un abdominal por aquí, a ver si me ha salido un poquito de chichita por aquí, el pintalabios, no sé qué, los TikTok, continuamente haciendo TikTok, grabándome, a ver, bailando, a ver este no sé qué, con este amigo, con el otro. Y eso da paso a los amigos, que también son otra pieza fundamental de esta adolescencia. Perdemos mucho protagonismo la familia, perdemos mucho protagonismo los padres, perdemos mucho interés todos en general, y lo ganan los amigos. Y ahora os explicaré también un poco por qué más adelante. Y el móvil. El móvil es una parte más de la mano del adolescente. No se puede separar. Si a los adultos ya muchas veces nos cuesta separarnos del móvil, pues a un adolescente que está en plena efervescencia, que entiende eso como un método de entretenimiento y de comunicación infinito, pues es aún más importante si cabe. Entonces, bueno, eso para ir contextualizando un poco las cosas que son normales y que las veáis reflejadas en vuestros adolescentes en casa. ¿Tenemos algún adolescente, por cierto, aquí? Ya que, ya que he lanzado la pregunta antes y no me la he contestado. No tenemos adolescentes. Vale, entonces puedo hablar con más libertad. Va dirigido solo a un único tipo de público. Vale.
Bueno, y si alguno está escuchando y no está de acuerdo con algo, que lo diga abiertamente, ¿eh? Bueno, algún dato de esta pandemia los vamos a pasar muy rápidos. También no podemos innovar en datos porque los datos son los que son, pero bueno, sí que como es posible que haya alguna persona que haya estado en alguna ponencia anterior, alguno de estos datos le puede sonar, pero sí que es importante repasarlos para ponerlo en contexto. 1 de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años sufre algún trastorno mental. Esto es un porcentaje bastante alto, eh, ronda el 15%, ¿vale? En términos generales, y bueno, pues para que veamos un poco la importancia de la salud mental en este colectivo. Esto es algo que genera también bastante alarma entre los padres y entre la gente que trabajamos con adolescentes y que tenemos adolescentes en casa. Hay 6.000 suicidios de adolescentes al año. Es una de las 5 principales causas de muerte para este grupo de edad. Básicamente, actualmente, en España, solo superado por los tumores. O sea que es un problema bastante gordo, es un problema que, bueno, en términos generales se habla poco por ese efecto llamada, por ese miedo al efecto llamada, un tema muy tabú, pero sí que las campañas de prevención empiezan a ganar importancia, empiezan a entenderse como muy importantes, sobre todo porque los adolescentes meditan muy poco. En general, bueno, hay algunos que sí que en algunos casos hay una depresión detrás que se viene arrastrando durante un tiempo y sí que se observa que puede desembocar en eso, da señales de alarma, pero hay otros en el que la decisión pues sucede de una forma muy impulsiva y es difícil de prevenir. Entonces, si cabe, hay que tener aún más abiertos los ojos. Bueno, esto es importante también en los gobiernos desarrollados, pues ahora mismo únicamente el 2% de los presupuestos de salud se destinan a salud mental, o sea que de cada 100 euros que dedicamos a salud, 2 euros estamos dedicando a salud mental. O sea, esto en general en países desarrollados. O sea que todavía estamos lejos de darle la importancia que merecen estos temas. 1 de cada 5 chavales entre 15 y 24 años a menudo se siente deprimido y tiene poco interés en realizar algún tipo de actividad. Esto repercute mucho en la motivación, pero también puede ser un precursor de depresión. Entonces ahí es donde hay que tener mucho ojo. Entre 15 y 24 años, pues vemos que influye tanto en la adolescencia como en el inicio de la juventud. En muchos casos por problemas de la adolescencia que no se han tratado a tiempo y que se arrastran en esa primera juventud hasta los 24 o 25 años, que es cuando ya entra la adultez un poco más en serio. Bueno, 1 de cada 7 niños se han visto afectados por confinamientos y 1.600 han sufrido alguna pérdida en su educación. Esto está por ver las secuelas, porque estos niños no han llegado a adolescentes todavía. Pero más si cabe, o sea, tenemos que adelantar un poco las medidas de comunicación, de atención, de apego con ellos, porque efectivamente se han visto muy afectados por todo lo que ha tenido que ver con la pandemia desde niños, y esos niños que sean adolescentes pronto pueden empezar a manifestar algunas conductas desadaptativas fruto de todo esto. Bueno, si todo este tema de salud mental y de alarma no es suficiente, pues también lo podemos cuantificar económicamente. 390.000 millones de dólares de pérdidas al año por los trastornos mentales que provocan discapacidad o muerte entre jóvenes. O sea, por traducirlo a números, si es que es necesario convencer a alguien, ¿no?, de la importancia de esto. Bueno, yo creo que todos lo tenemos bastante claro, que la salud mental es una parte importantísima de la salud física, que repercute directamente, que hay desequilibrios hormonales provocados por desequilibrios emocionales que acaban afectando al cuerpo, y eso pues es así y hay que darle la importancia que hay que darle. Y bueno, pues por suerte creo que cada vez se entiende más el papel de la salud mental sobre la salud física y cada vez se trabaja más. Pero bueno, que no se nos olvide que es de tamaña importancia. Y bueno, pues a nivel de España, ¿cómo estamos en España? Pues actualmente las estrategias desadaptativas que se han visto más frecuentemente, y esto es derivada de la pandemia, uso compulsivo de Internet y redes sociales, las conductas adictivas y el aislamiento, ¿vale? O sea, ha habido un abuso y un uso inadecuado de las redes sociales, de Internet, de las tecnologías en general, que ha desembocado en un aumento de conductas adictivas, tanto con la tecnología como con otras adicciones, porque al final las adicciones llaman adicciones. Esto es una cosa que se estudia bastante en psicología, que, bueno, pues sí que cuando una persona tiene cierta tendencia adictiva o ya ha desarrollado alguna adicción, es más proclive a caer en otras adicciones y a desarrollar más adicciones simultáneas. Esto tiene una relevancia importante porque si ya es difícil sacar a alguien de una adicción, sacarla de más de una se complica bastante más porque cada una tiene su propia idiosincrasia y sus propias razones, motivos y bueno, elementos, ¿no? Y el aislamiento, bueno, pues si ya es una tendencia general en un adolescente que manifieste cierta tendencia al aislamiento, especialmente en la familia, no tanto fuera,
pero sí con la familia, pues bueno, son muy de encerrarse en su ratonera un poco y no salir de ahí, salvo para comer e incluso a veces ni para eso. Pues bueno, digamos que las conductas sociales que no han aprendido durante el confinamiento, porque no se han relacionado personalmente con otros adolescentes, pues se han potenciado y entonces eso ha generado más inseguridad, más ansiedad social, más problemas en general para relacionarse con otros adolescentes y con otras personas. Y eso puede acabar generando un mayor aislamiento y que esa inseguridad acabe convirtiéndose en cierta tendencia también a depresión. Incido mucho en lo de la depresión por la repercusión que tiene en todo el estado general de una persona y por la facilidad con la que un adolescente puede caer en esa tristeza profunda, ¿vale? Que acaba arrastrándose a un trastorno depresivo. Bueno, casi la mitad de los trastornos mentales se inician antes de los 14 años, o sea, casi el 50%, que esto es muy importante, ¿vale? Bueno, la Asociación Española de Pediatría señaló recientemente que las urgencias psiquiátricas pediátricas se han incrementado un 50% desde otoño del 21, o sea, desde el otoño reciente, ¿vale? O sea, que tenemos un problema importante de urgencias relacionadas con temas psiquiátricos y psicológicos. En el primer trimestre de este año, del 22, se ha tenido un 47% más de urgencias relacionadas con la salud mental de los jóvenes. O sea, estamos ahí en un aumento del 50%, que es un aumento bastante importante. Se ha detectado un aumento en pacientes infantojuveniles, sobre todo de trastornos alimentarios. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes de la imagen y de la imagen personal, del autoconcepto, y lo vamos a encasillar en un momento concreto de la adolescencia, que os cuento un poquito más adelante. Y bueno, por último, los adolescentes han sufrido modificación de rutinas, ¿vale? Y la restricción social. Esto, pues, lo que ha provocado sobre todo es eso que llamamos ese mayor efecto adictivo sobre las tecnologías y una mayor incertidumbre y miedo como efecto emocional negativo. Se han desarrollado, lejos de desarrollar una mayor tolerancia e incertidumbre, pues les da más, se ha incrementado el miedo a la incertidumbre. Y luego el miedo como efecto emocional pues es un factor también muy importante y muy limitante, ¿vale? Porque si un joven, un adolescente desarrolla un miedo irracional, un miedo que no puede controlar, que va más allá de lo adaptativo, eso puede suponer una gran limitación en muchos aspectos de tu vida y que se acabe trasladando a otros aspectos. O sea, si me surge un miedo al fracaso en el ámbito escolar, ese miedo al fracaso luego se puede trasladar a una relación social, se puede trasladar a una relación de pareja, se puede trasladar sucesivamente a todos los demás aspectos de una vida y acabar cayendo en un pozo. Pues así como introducción. Venga, una intervención rápida de alguien que quiera decirnos si se identifica, si qué problema ha visto con algún adolescente en casa. Por favor, intervención limitada a máximo 1 minuto, ¿vale? Me pongo el cronómetro para que no se nos vaya de tiempo. ¿Alguien que quiere intervenir? Venga, pues a ver, elijo yo. Veo por aquí SP, que tiene la cámara abierta. Hola, buenas tardes. Abre el micro, por favor. Sí Hola, puedes. buenas tardes. Hola, perdona el atraco. Es que si no sale un Sí, voluntario, no, pues vamos. no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a ver, yo trabajo con adolescentes, con chavales que están diagnosticados de déficit de atención, Ujú. con lo cual el tema de la pandemia y las rutinas, tanto académicas como escolares, los han trastocado totalmente. Ujú. Entonces, simplemente era el comentario, ¿no? Que estoy de acuerdo en todo lo que has expuesto y que no se le ha dado importancia a todo esto. Y a nivel académico, les exigen este curso exactamente lo mismo que como si no hubiera habido una pandemia. Y eso a la hora de tener una evaluación correcta, pues están viendo en serias dificultades para poder afrontar el curso. Simplemente era comentar eso, no sé qué os parece a los demás. Pues particularmente a mí me parece un genial punto de vista porque más si cabe, bueno, el TDAH además ha aumentado en los países desarrollados una barbaridad. A raíz de la pandemia se está diagnosticando mucho más y además son chavales que necesitan una atención mucho más especializada, partirle las cosas en trocitos, la rutina es súper importante. Y ahí sí que ha sido un roto absoluto. O sea, yo sí que es verdad que estoy percibiendo bueno, que los que había con TDAH ya diagnosticado han empeorado en general o está costando mucho más reencauzarlos.
y los que se les ha diagnosticado a posteriori, pues ya vienen con un TDAH como más avanzado, más desarrollado, ¿no? Pues sí, la verdad. Y sobre todo los pequeñitos también lo que se ha notado es que por el uso de mascarillas, muchos no han aprendido correctamente el fonema y no saben leer. Me llegan alumnos que van a segundo de primaria que no saben leer porque no identifican sonido por el tema de mascarillas. Sí, lectoescritura y luego pues lo que aporta también el vernos la cara, muchas veces la imitación por lenguaje no verbal, que ahí también bueno, es otra de las partes en esto que hablamos antes de la seguridad en uno mismo, de las emociones y de todo esto, también tiene mucho que ver lo que se aprende viendo a la otra persona. O sea, al final el lenguaje no verbal es un 70% de la comunicación. Realmente el mensaje es lo menos importante, pero si no apreciamos o no vemos cómo se vocaliza, el movimiento de la boca, todo eso, y aparte de la falta de escucha, claro, que evidentemente también tiene mucho que ver ahí, que se dificulta la escucha, pues efectivamente también ha aumentado los problemas de lectoescritura en pequeñitos. Estoy de acuerdo, también lo estamos viendo ahí. Muy bien, interesantísimo punto de vista. Muchas gracias. Nada, vosotros. Vale, pues nada, seguimos avanzando si queréis. Iremos dando paso así, ¿vale? Cada trocito vamos abriendo un poquito para que, bueno, podamos escuchar otra, que es súper enriquecedor. A mí me encanta dar paso a la gente porque ayuda mucho a enriquecer un poco la ponencia y a que se escuchen otros puntos de vista, porque es verdad que aunque intentemos siempre tocar todos los enfoques posibles, pues siempre va a haber cosas que se nos van a quedar ahí un poco fuera de juego y bueno, pues es súper bueno que lo veamos. Bueno, vamos a ver un poquito cómo se divide esta adolescencia y qué es lo más importante de cada etapa. En la adolescencia inicial, la adolescencia media y la tardía. La inicial entre los 10 y los 13 más o menos, de los 14 a los 17 aproximadamente adolescencia media, 18 a 21 la adolescencia tardía, que ya casi se junta con la juventud. Bueno, cosas interesantes o cambios importantes dentro de ese gran cambio que decíamos ahí de un adolescente. Bueno, en la adolescencia inicial empieza a disminuir el interés por los padres, empieza a haber una necesidad mayor de independencia y entonces disminuye el interés por los padres y el comportamiento y el humor empiezan a ser inestables. Ahí tenemos muchos padres que dicen, joder, es que mi hijo ha pasado es un niño encantador que te da besos, abrazos, tal, a estar como muy irascible, como muy, pues eso, muy bipolar en los estados de ánimo, en el humor. Y bueno, pues esto tiene una explicación en que está iniciando esa adolescencia. Eso empieza el pavo, como decimos muchas veces así en lenguaje coloquial, ¿no? Bueno, en la adolescencia media esta necesidad de independencia pasa de un desinterés en los padres a un conflicto. O sea, ya necesito reforzar mi autoconcepto y entonces empiezo a entrar en conflicto a responder a todo y por qué, y por qué, y por qué, pues yo pues no estoy de acuerdo, pues y entramos en ese conflicto permanente con ellos, en el que a nosotros nos desgasta, acaba con los padres, este estar en conflicto permanente todo el día. Y empieza a aumentar el tiempo con los amigos empiezan, ya aquí ganan una importancia, pues empiezan realmente a notarse ese cambio entre las relaciones que le venían un poco impuestas por el cole, por la familia y tal, a relaciones que elijo yo, amistades que elijo yo. Empieza a aflorar términos y cosas que hasta ese momento no conocían. La confianza, la lealtad, bueno, el compromiso, incluso con los amigos. Todas esas situaciones que hasta ese momento no había adquirido un adolescente, pues empiezan a aflorar a partir de aquí, más o menos de esta adolescencia media. Cambia la emoción un poco por el sentimiento. Empiezan a aparecer sentimientos ya más arraigados, no tanto tan emocionales que aparecen y desaparecen de una manera más rápida, sino ya estables en el tiempo. Y en la adolescencia tardía, pues empiezan de nuevo a reaceptar un poco a los padres, poco a poco, tampoco de golpe, pero ahí ya un poco como que los padres volvemos a ganar un poquito de protagonismo cuando se va acabando la adolescencia. Bueno, en cuanto a la imagen corporal, hemos dicho que era uno de los grandes, una de las grandes preocupaciones de todos los adolescentes. Pero en la adolescencia inicial, o sea, cuando empiezan a pasar de ser niños a ser adultos, es cuando empieza a producirse una explosión de cambios a nivel físico. Sale el pelo, empieza a cambiar las partes sexuales, empiezan a ensanchar, a tener un poquito más de cuerpo, los chicos empiezan a echar un poquito más de musculito, un poquito más de peso, las chicas empiezan a ensanchar también los muslos, o sea, bueno, desarrollan el pecho. Y entonces ahí se empiezan a preguntar, ¿soy normal? Y empiezan a compararse, empieza esa comparación con otros, porque fíjate, porque aquel tiene no sé qué, es un poquito más alto que yo, porque esta tiene un poquito más que no sé qué. Entonces empiezan esas comparaciones.
Y eso empieza a generar inseguridades, ¿vale? En la adolescencia media empiezan a aceptar que son como son, pero ya les preocupa el ser atractivos. O sea, ya no me estoy comparando y me puede generar cierta inseguridad o preocupación, ya es que quiero ser atractivo. Entonces, dentro de esa búsqueda del ser atractivo, uno de los grandes riesgos que tenemos es el TCA, los trastornos de conducta alimentaria, ¿vale? La bulimia nerviosa, anorexia, todo esto aparece en ese momento en el que ya sé cómo soy, lo acepto, pero no estoy conforme. Entonces, una cosa es que sepa cómo soy, acepte cómo soy, otra cosa es que esté a gusto así. Entonces, tengo que forzar el ser atractivo. Y ese hacerme atractivo, pues me puede llevar en un extremo a los trastornos de conducta alimentaria, con lo cual ahí tenemos que estar más vigilantes en esa etapa. Aceptación de cambios en la adolescencia tardía. Ahí ya sí se aceptan los cambios y la imagen solo preocupa si es anormal. O sea, si tengo anomalías importantes con respecto a otros adolescentes tardíos o jóvenes, ¿vale? Si más o menos mi imagen es similar o dentro de mis defectos y de mis virtudes encajo en la normalidad habitual, sin destacar ni por arriba ni por abajo, pues aceptable. Bueno, en cuanto a amigos, las relaciones con amigos, en la adolescencia inicial empieza a aparecer el sexo en la cabeza de los preadolescentes o de los adolescentes iniciales, ¿vale? Empiezan a aparecer pues esos primeros jugueteos y tú te has visto y tú no te has visto y tú te has tocado y no te has tocado y empiezan esos primeros coqueteos con el sexo. Y aparecen pues sentimientos como la ternura, los miedos, dispara las vergüenzas, o sea, un poco sentimientos que de niños a lo mejor, pues la vergüenza era darle un beso a no sé qué vecina o no sé qué cosa, pues aquí empiezan ya a ser miedos más que tienen más que ver con la propia personalidad, más que con una situación concreta. Bueno, en la adolescencia media, pues ya se integran con los amigos y aquí aparecen pues todas esas cosas que hemos visto, esos valores, esas reglas, esa confianza, ese amigo íntimo al que le cuento todo, esa amiga íntima que está para lo que yo necesito es más importante que mi hermana y que mi madre, ese tipo de cosas. Se separa la familia y aparecen conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque dentro de esa autoafirmación, de ese autoconcepto que tienen que desarrollar, pues las conductas de riesgo, como tampoco miden las consecuencias de los actos, pues es una forma de poner un poco contra la espada y la pared, pues todas esas reglas culturales, esas normas impuestas desde casa, y es necesario rebelarse de alguna forma contra eso, y por eso pues es mucho más fácil que hagan cosas que no tienen mucho sentido y que dices, joder, pues, ¿qué necesidad tienes de ponerte, de arriesgarte a eso? Pues porque, bueno, pues forma parte de la necesidad de reafirmación que tienen. Y en la adolescencia tardía empieza, por suerte, a perder importancia tanto el grupo, aunque mantienen amigos estables y un grupo de amigos fuertes, pero ya no necesitan tantos amigos, ya necesito menos amigos, pero mejores, o sea, empieza a ganar, hay un refuerzo, la calidad frente a la cantidad. Ya no tienen tanta necesidad de experimentación, aunque, bueno, hay una etapa todavía de la adolescencia tardía, que son los 18 por lo que implican los 18. Carne de conducir, puedo entrar a sitios que antes no entraba, donde ahí todavía se mantiene un poco la experimentación, pero pasado ese filón inicial, luego ya pues la experimentación va bajando a lo largo de esa adolescencia tardía hasta los 21 o 22. Y las relaciones íntimas, ya pasamos de relaciones en las que, bueno, pues se busca un poco el ir probando, el ir experimentando, relaciones sexuales a lo mejor más esporádicas o con menos compromiso, allá empiezan a nacer relaciones íntimas de compromiso, o sea, relaciones de un poco más largo plazo, dentro de lo que para un adolescente es largo plazo, que pueden ser 6 meses o un año. Pero bueno, ya no es picoteo de fin de semana o de unas semanas, un rollete así un poco menos comprometido, sino que ya empieza a haber relaciones un poco más serias. Y en cuanto a identidad, pues teníamos en la adolescencia inicial un aumento de la capacidad cognitiva, un autointerés en uno mismo, aparecen fantasías, los objetivos son todos muy idealistas. Yo de mayor voy a ser, esto lo voy a conseguir, voy a montar una empresa de no sé qué. Eso es muy idealista, todo es el mundo ideal, el mundo donde nada malo va a pasar, donde todo va a salir bien. La intimidad, los sentimientos sexuales y la impulsividad, ¿vale? Todo eso inicia en la adolescencia. Cuando pasan a esa adolescencia media, entre los 14 y 17, voy recordando un poco las edades, aumenta la capacidad intelectual, o sea, ya van teniendo una inteligencia emocional, intelectual y un desarrollo mucho más amplio a nivel cerebral y a nivel de cognición. Los sentimientos ya sustituyen en gran parte a las emociones, son más duraderos, que son emocionales, pero el sentimiento va ganando también ahí refuerzo. Y notan las limitaciones, aunque se creen que están por encima del bien y el mal, ellos saben en el fondo hasta dónde pueden llegar.
pero bueno, van a manifestar siempre que pueden abarcar mucho más de lo que pueden. Las conductas de riesgo, que también lo hemos comentado antes. Y bueno, pasamos un poco también de tener solamente hasta ese momento un pensamiento concreto, o sea, sobre cosas, a ya pensar en abstracto, ya poder comprender cosas que hasta ese momento no comprendían. Los objetivos pasan a ser realistas en esta adolescencia tardía, ya como van siendo realmente conocedores de hasta dónde pueden llegar, dónde están sus limitaciones, etcétera, los objetivos que van marcándose ya en la adolescencia tardía son más realistas conforme a lo que van teniendo. Empiezan a tener valores. Valores un poco más ya de establecimiento, ya no de personalidad, sino de cómo quiero vivir mi vida, ¿no? Y ya se comprometen un poco más y bueno, establecen límites también, incluso a sus propios compromisos. Y esto es un poco el resumen de qué es normal y qué no es normal en la adolescencia. Bueno, también quería incidir un poco sobre esto, sobre la reactividad y ese equilibrio emocional. Pueden estar a la vez decisos e indecisos, alegres en un momento y tristes en otro, ser muy dulces en un momento y pasar a la agresividad. Esa bipolaridad tiene mucho que ver con ese cambio hormonal y ese cambio cognitivo que se está produciendo, sobre todo entre los 12 y los 17, en la adolescencia inicial y en la adolescencia media, ¿vale? Es un periodo en el que verbalizamos mucho sobre ellos, a veces también los padres los volvemos un poco locos. Y las emociones ahí es una época en la que son súper intensas y muy desequilibradas. No hay, porque es una etapa en la que el cerebro se está desarrollando. Entonces, como se está desarrollando y están aprendiendo y recibiendo inputs y manifestando cosas que no han manifestado hasta ese momento, pues esto es lo que ocurre, que manifiestan polos extremos. Y eso es normal. Bueno, ¿cómo se ven estas emociones? Pues distorsionan mucho parte de su cuerpo, ocultan algunas cosas que bueno, pues no les gusta en cierto momento que se vean, como la cara, por ejemplo. Las emociones a veces les cuesta mostrarlas. Con la mascarilla esto ha habido un altavoz también se ha elevado un poco esa necesidad de distorsionar, ocultar la cara, pues los filtros que aplican en las fotos. Hay muchas señales de cómo manipulan un poco su propia imagen para gustar más, sencillamente. Niegan el cuerpo, lo sobrevaloran o a veces lo dañan o aniquilan inconscientemente con alcohol, drogas, etcétera, pues para desinhibirse, para mostrar un poco más allá de lo que realmente son, para superar esos límites. Está dentro de esas conductas de riesgo que hablábamos. Y aquí tiene también un papel muy importante la autoestima, que eso sí lo podemos reforzar mucho desde casa, pues dándoles muchas herramientas de conocimiento, de valorar lo que son, más allá de la comparación, o sea, explicarles un poco pues qué etapas son estas de la adolescencia y que tenemos necesidad de compararnos, pero ojo, tenemos que querernos y tenemos que valorarnos como somos. Hay que reforzar mucho la autoestima dando feedback, ¿vale? Dando una comunicación buena en casa. Todos estos, o sea, todo lo que podamos reforzar en casa al final va a crear sobre ellos un entorno seguro y un entorno en el que saben que al menos van a poder ser escuchados, donde se les quiere, porque si las cosas no van bien fuera, si en algún momento fuera son rechazados, no encajan, bueno, sufren algún tipo de abuso por la imagen física o por la forma de ser. Si están muy reforzados en casa, al menos van a tener un sitio donde recordarse, pero si en casa tampoco tiene una comunicación buena, fluida, o no se da un feedback bueno, pues eso también se va a ver dañado en casa. Entonces es posible que ahí no encuentren una salida buena o un refugio donde poder encontrarse a gusto, ¿vale? Entonces ahí en la autoestima el entorno familiar es súper importante. Bueno, el cuerpo ahí sobrepasa la salud, o sea, mira mucho más la imagen física que lo que es la propia salud y eso pues tiene riesgos. Y bueno, es como si estuvieran todo el día actuando ante un público imaginario, ¿vale? Esto es importante, que muchas veces no tienen un público, pero es como si todo el día tuvieran que estar expuestos a que les acepten. Tienen una gran necesidad de aceptación. Los motes en esta edad pueden ser cariñosos si es dentro del grupo de amigos, pero también pueden ser muy hirientes si vienen de fuera. Dentro de una clase, por ejemplo, donde hay pequeños grupitos, es muy común que unos lancen motes bueno, ofensivos o muy dañinos a otros de otros minigrupos, ¿vale? Entonces, ojo, porque ahí los motes, si detectáis que se está produciendo algo que le provoca mucho rechazo, que están muy altivos cuando se lo dicen, etcétera, intentar ver si hay forma de ayudarles o de ayudar a solucionarlo, porque puede ser bastante dañino. Y cuidado con los alumnos rechazados, porque en estas épocas en las que los adolescentes es tan importante lo social, alumnos rechazados pueden acabar siendo víctimas de bullying, pueden acabar en bandas juveniles, son carne de cañón para muchos peligros que vamos a tener por ahí rondando y acechando. Y bueno, pues si tenemos un chaval que tiene una relación social adecuada, que tiene un entorno familiar adecuado, que la autoestima está en su sitio,
es mucho más difícil que acabe siendo un niño que sufra acoso, que sufra abusos, que sufra bullying o que acabe en una banda donde vea una protección, ¿vale? Entonces, ojo con esos chicos que manifiestan un mayor número de rechazo porque estamos ante un riesgo importante. Bueno, ¿cómo influyen las hormonas? Muchas veces cuando decimos, joder, es que parece que está como deprimido, parece que... Y si tiene de todo, si está muy estresado, pero no tiene realmente tanto estrés, o yo estoy mucho más estresado que él, que nos cuesta muchas veces ponernos en el sitio de los adolescentes. Una rápida introducción a cómo influyen las hormonas en ellos, ¿vale? Y que veáis un poco que como en estas edades está todo muy descompensado porque están cambiando, se están desarrollando, estos niveles tampoco están en su sitio adecuado. Entonces, como es muy fácil que suban y bajen, pues también pueden provocar esas alteraciones. La felicidad, por ejemplo. Para que exista felicidad tenemos que tener un nivel de serotonina adecuado. Para que exista amor tenemos que tener un nivel adecuado, equilibrado de serotonina, dopamina y oxitocina. Cuando tenemos ansiedad, la dopamina está muy baja y eso provoca ansiedad. Cuando tenemos la norepinefrina y la epinefrina muy altas, tenemos estrés. Y cuando tenemos estrés generamos cortisol. Y el cortisol es un veneno para el cuerpo. Entonces, esto también, ver un poco la implicación también hormonal en todas estas cosas que muchas veces distorsionamos los nombres o las mal llamamos de una forma, sin valorar que detrás hay síntomas físicos y hormonales que son los que potencian o rebajan estas situaciones. Y cuando hay una depresión ya implantada, normalmente la dopamina y la serotonina están bajas. Es común que se trate pues aumentando la serotonina en la depresión y aumentando la dopamina con cosas que nos gustan. Esa es una hormona que nos va dando pequeños chutes de alegría o de alguna forma pues de subirnos un poquito la moral. De hecho, la dopamina en cantidades muy grandes es peligrosa porque se llama también la hormona de la adicción. Y entonces hay adicciones que lo que hacen es que nos van metiendo pequeñas inyecciones de dopamina de una forma muy continuada y acaban generando un hábito. Y eso es lo que provoca muchas veces también que nos enganchemos a ciertas cosas. Bueno, ¿cómo es el cerebro de las personas? Tenemos básicamente tres partes en el cerebro reptiliano, que es la parte más antigua, es la parte que está más abajo del cerebro, más dentro. El cerebro límbico, que es el que provoca las emociones, que está un poquito más arriba, que fue una segunda etapa de desarrollo, y el neocórtex, o el cerebro más superficial, la capa de arriba, que este es el más desarrollado, realmente es el que nos diferencia más de otros animales, que es el que tiene el raciocinio, la reflexión, la toma de decisión un poco más compleja, no la de supervivencia. Y bueno, ¿cómo es el de un adolescente? Pues ahí lo tenéis un poco, la parte hiperreactiva que induce a la conducta, el sistema límbico, la parte emocional y sobre todo, importante, el córtex prefrontal. El córtex prefrontal es la última parte que cierra en un adolescente. Ahí sobre la adolescencia tardía, sobre los 18 años más o menos, 18, 19 años, 20 es cuando cierra el córtex prefrontal, que es la frente, la parte de la frente, y ahí es donde se produce el análisis de información, las decisiones razonadas, la toma de decisiones complejas, la empatía, ¿vale? Entonces, todas estas cosas que les pedimos a los adolescentes, porque los vemos muy desarrollados, los vemos muy mayores, los vemos adultitos, porque realmente físicamente parecen adultos, no lo son porque, entre otras cosas, el cerebro no ha terminado de desarrollarse. Entonces, a veces les pedimos cosas que no nos pueden dar porque no han terminado su desarrollo. Simplemente para que lo tengáis en cuenta, que el cerebro cierra de abajo a arriba y de atrás hacia adelante. Y la última parte que cierra es esta, ¿vale? Y es importante saberlo. Bueno, muy rápido. Contextos que pueden influir en el desarrollo de un adolescente. Pues todos estos contextos influyen: el económico, el social, el laboral, el familiar, el relacional, el político, el escolar. Mientras más contextos de estos estén estables, más estable va a ser un adolescente. Mientras más entornos de estos o más contextos influyan en negativo sobre el adolescente, más riesgo tenemos de que sufra esos trastornos mentales que estamos hablando, esos trastornos psicológicos, esas inseguridades, y que sean más proclives a caer en adicciones, a caer en bandas, a caer en todas estas cosas que nos preocupan a los padres. El contexto económico, pues venimos arrastrando una crisis importante que se ha agravado con la pandemia, ahora con la guerra de Ucrania y Rusia, y que posiblemente con la subida de tipos y con todo este tema de la inflación, pues se mantenga durante un tiempo. Entonces, hay que intentar a los adolescentes contarles las cosas como son, el contexto económico como está. Si hay problemas económicos en casa lo van a notar, pero tenemos que intentar mantenerles un poco, no alejados, pero sí que la información les llegue de forma controlada, y la preocupación también, porque si no, les estamos añadiendo más, les estamos echando más leña al fuego, de alguna forma.
La influencia del contexto social, pues el contexto social venimos de lo que venimos, de una pandemia. Estamos hablando de esto precisamente, de cómo les ha afectado. Es una edad en la que necesitan muchísimo contacto social, muchísima relación social, están formando todas las emociones sociales, la vergüenza, la culpa, el compromiso, el amor. Todo esto se está formando en esta etapa y se lo hemos quitado 2 años. Les hemos encerrado en casa y solo se han relacionado por redes sociales y por móviles. Entonces, cuando han salido después de esos 2 años, primero, es como cuando una persona sale de un encierro de 2 años, sale, ¡pum!, como un toro a una plaza, ¿no? O sea, me llevo por delante lo que me ponga. Si salgo ciego, bueno, pues es un poco lo que hemos notado que ha pasado con los adolescentes. Y aparte, pues como les hemos quitado esos 2 años de desarrollo, ese desarrollo lo tienen que recuperar y en muchos casos pueden tomar caminos equivocados para retomarlo, porque no ha seguido el proceso normal que debería haber seguido. El contexto laboral, bueno, pues también les influye, porque estamos hablando que la adolescencia llega hasta los 21 años, en muchos casos la adolescencia tardía. Entonces, el contexto laboral que se encuentran cuando salen al mercado laboral, muchos empiezan con 16 años a trabajar porque dejan los estudios, ese contexto laboral y esos palos económicos que se van llevando, esos palos de trabajar en un sitio y ver que a veces no vale para nada y te echan igual, esas relaciones que aparecen en los trabajos donde tú confías en el compañero de lado y de pronto pues te ha dado un empujón y te ha echado fuera. Ese tipo de cosas también influyen en su contexto. El familiar, por supuesto, es un pilar básico, como el escolar, y luego el relacional, el cómo se relacionan, y el contexto político también influye, porque muchas veces, dependiendo de la zona, dependiendo de los partidos, dependiendo de las políticas que sigan con los adolescentes, pues también les influye, si les dan alternativas o no se las dan, si la educación tira por un sitio o tira por otro. Un poco todo esto, pues también es algo que tiene una influencia sobre ellos. Bueno, importante, los jóvenes necesitan completar su autoconcepto, cómo se ven a sí mismos. Y eso está formado básicamente por las identidades. Identidades tenemos dos. La personal, que está formada por factores hereditarios que me hacen ser como soy, y factores ambientales, que es las experiencias que me ha ido dando la vida y dónde me he ido llevando. Esto se estudia muy bien en los casos de gemelos, donde dos niños que han nacido de un mismo óvulo y una misma fecundación, nacen a la vez, tienen la misma genética, crecen en una misma familia, tienen teóricamente una misma educación y, sin embargo, desarrollan personalidades diferentes, comportamientos diferentes y acaban siendo personas muy diferentes en muchos casos. ¿Por qué es esto? Por el factor ambiental, principalmente. Es decir, uno tiene una experiencia con una chica que otro no tiene, uno tiene una experiencia con amigos que otro no tiene, aunque compartan un entorno como el familiar, pues a veces el cómo se comporta uno u otro hace que a uno se le trate de una manera diferente a la otra. Entonces, todo esto acaba desarrollando la personalidad. Es decir, la herencia es importante, pero el ambiente lo es más, si cabe. Y la identidad social, que también es una parte importantísima del autoconcepto, que es el papel que tienen con sus iguales y donde se produce un sentimiento de pertenencia grupal. Al final todos, de alguna forma, nos consideramos dentro de grupos. Tenemos grupos de WhatsApp, tenemos grupos de hobbies, tenemos grupos de fútbol, tenemos grupos de me asocio a una determinada religión, me asocio a un determinado, o no religión, me asocio a un determinado equipo de fútbol, me asocio a un determinado deporte, me asocio a un grupo de bicis, a un grupo de cocina, a un grupo de lo que sea, ¿vale? Pero siempre tenemos una necesidad de pertenecer a grupos. Y ellos también. Y dentro de esos grupos se juegan roles. El rol de líder, el rol de el que sigue un poco la corriente al líder, el rol del que aplaude todo lo que hacen los demás, el rol del que siempre está en contra de todo. Todos esos roles los tienen que experimentar y tienen que vivir esa identidad social y encontrar su sitio dentro de la sociedad, porque somos seres sociales y lo somos desde muy pequeños. Entonces, por eso muchas veces, pues, cuando se dice a los niños les viene muy bien la guardería, les vienen muy bien las horas de parque, les vienen porque ahí empiezan esos desarrollos grupales desde muy pequeños y luego continúan en la adolescencia, en el inicio de los trabajos, en la responsabilidad. Hay un salto muy importante cuando pasan de la adolescencia media a la adolescencia tardía. También hay un salto importante en cuanto a responsabilidad. Empiezan en los trabajos, empiezan a exigirles cosas que no les han exigido de esa manera hasta ese momento. Por eso también es bueno irles dando responsabilidades durante la adolescencia, porque al final les vamos preparando para lo que viene después. Entonces es muy importante que vayan teniendo responsabilidades para que luego no se las encuentren de golpe, porque luego llegan a un trabajo o llegan a una universidad donde ya no les ponen las cosas tan fáciles y se encuentran muy perdidos, se encuentran mucha más dificultad porque les hemos dado en muchas ocasiones todo muy hecho. Y si se lo damos todo muy hecho, esa sobreprotección o esa necesidad de que no se busquen la vida, de que no se saquen las castañas del fuego, al final acaba repercutiendo en que son más inmaduros y les va a costar mucho más y les vamos a generar unos problemas de adultos que realmente trabajados en la adolescencia pues les van a ayudar mucho más.
Bueno, terminamos con esto el segundo bloque. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo vais? Alguien que me cuente algo. Sobre todo para que vea que no estáis dormidos. Venga, buscamos un voluntario o voluntaria por ahí que me cuente algo. Vamos a ver. Y a ver si pillo a alguno con el micro abierto. Si pillo a alguien con el micro abierto, le pregunto. Bueno, a ver, tenemos por aquí Olga. Olga Martín, ¿está conectada? No está conectada. O está conectada, pero no quiere hablar. Bueno, pues vamos a seguir buscando. Lucía, Zanfir. ¿Qué pasa? No tenéis ganas de hablar hoy. Estáis muy callados. He pillado a la compañera antes ahí un poco de atraco y no me ha podido, no se ha resistido, pero veo resistentes, ¿eh? Venga, hombre, que no hace falta que abráis cámara, ¿eh? Con que abráis micro suficiente. Buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Sí? Vale, soy Susana. Me he incorporado un poco tarde porque tenía problemas de conexión. Vale. Pero parece que estamos todos en plena adolescencia, que nos da vergüenza hablar. Ya eso digo, no suele pasar, ¿eh? Suele haber bastante ganas de intervenir, pero bueno, depende un poco del grupo también, del momento. Es verdad que es viernes, hay una ola de calor que nos deja a todos un poquito aplatanados, pero bueno, es interesante. Venga, Susana, cuéntanos. Nada, que me parece muy interesante en el momento que me he podido incorporar y sí, ese aspecto que acaba, donde justo entré, de los factores, todo el entorno que tiene que estar en situación muy nivelada, muy normalizada, ¿no? Como el entorno económico, familiar, de amigos, me parece que un poco por encima lo leí, y es muy cierto. Pero, ¿qué pasa cuando el entorno sí está equilibrado, pero así todo, pues el adolescente está desequilibrado? ¿Qué ha pasado allí? Es mi pregunta. Muy bien, pues es una pregunta muy interesante. Habría que ver un poco cómo se ha gestionado en casa. Vamos a ver un poco más adelante los estilos educativos. Es decir, puede que tenga un entorno muy equilibrado en casa, pero a lo mejor las normas límites que se han impuesto, porque hasta ahora hemos hablado todo de comprensión y ahora en la siguiente parte vamos a hablar un poco de responsabilidad y de obligaciones, que sí que hay que entenderlos, que hay que entender la materia prima con la que trabajamos, que los adolescentes pues son vulnerables a muchas influencias, pero que también tienen que tener unas normas y unos límites donde se les marque hasta dónde pueden llegar y una línea roja. Y eso en muchas ocasiones pues no ha funcionado bien o no se ha cumplido bien por las dos partes o a lo mejor ellos también son muy inteligentes y tiran mucho hacia el que más les da en un momento dado. Saben que en este momento pues puedo pillar más de mamá y voy a tirar más de mamá. En este momento para esto puedo tirar más de papá. O ven un momento en el que no están muy de acuerdo y tiran del que más les apoya y acaban generando un conflicto en casa. O sea, ese tipo de cosas influyen, ¿vale? No sé si es un caso concreto el que quieres plantear o así un poco en general. Y no sé si he contestado a tu pregunta. No, sí, ya he visto por dónde ibas y era en general porque a veces sí que me preguntaba, decir, ¿esta familia está bien? ¿Los padres están bien? ¿La situación todo está bien? ¿Porque este jovencito está tan alterado en estas circunstancias, no? Entonces, por eso es que, viendo que todo tiene que estar en armonía, cuando intentamos los padres tener la vida en armonía, también cómo lo gestionamos nosotros, porque ellos son luego muy sensibles a estas situaciones cuando nosotros nos desequilibramos, que puede haber momentos en el cual alguna cosa nos puede alterar y sí que lo transmitimos, aunque intentemos asolaparlo, lo transmitimos y ellos son en eso muy sensibles y a veces sí que erramos, ¿no? En pensar en lo que lo podemos todo, en que todo lo podemos afrontar como padres, o intentamos pues un poco blindarlos a ellos para que no llegue a ellos y lo dijiste con la economía, que no sean muy ajenos a que si falta dinero, que sepan que hay una escasez de dinero o que hay que restringir gastos. Pero como a veces queremos hasta cierto modo darles todo, especialmente en lo económico y no en lo emocional, pues ahí sí que hay un gran error que a veces cometemos. Muchas gracias por tu respuesta. Nada, a ti. Y también tener en cuenta un poco cuando lo vemos hacia afuera, que a veces hay familias que proyectan una imagen o sea, es un escaparate de una tienda. Hay muchos casos en los que dices, no puede ser que esto funcione tan bien. O sea, a veces tenemos una tendencia, los padres, a comparar la situación que tenemos con nuestros adolescentes en casa a la que otros nos venden de sus adolescentes en su casa.
Y ojo, que lo que te venden no siempre va a ser una visión realista, porque a veces pues no gusta contar los problemas que tiene cada uno en su casa. Entonces, a veces pues tú vas a contar un problema que tienes con tu adolescente y vas a hablar con otros padres. No, pues mi hijo, no, que va, mi hijo va. Y a lo mejor el hijo no tiene esa conducta, pero está teniendo 3 que son 10 veces peores. O sea que ojo también con creernos ese escaparate que nos pinta todo el mundo, que no siempre las cosas son como son. Hay mucho postureo también, entre comillas, con lo que vendemos hacia afuera de lo que tenemos en casa. Y no hay por qué. O sea, hay gente que cuenta lo que quiere contar y hasta donde quiere contar. Pero que el adolescente y las adolescentes son adolescentes siempre, en todas las casas. Y es verdad que hay algunos que son mucho más tranquilos por rasgo de personalidad, pero en general hay conductas y patrones que son muy repetitivos y que son problemas que afectan en todas las casas. Y que si todos rebobináis un poco en vuestra vida, pues veréis que muchas de esas conductas las habéis manifestado en vuestra adolescencia. Lo que pasa es que ahora tendemos a acordarnos de lo que somos hoy en día y cómo hemos llegado, por qué camino hemos llegado a lo que somos hoy en día, pero no nos acordamos de todos los caminos que hemos ido desechando por el camino y No, muchas no, no, veces no, no. de todas Yo he las sido tonterías que hemos una ido haciendo. adolescente tranquila, te lo puedo asegurar. Yo he sido una adolescente tranquila. Sí. Pregúntale a mi madre. Y me han salido 2 rebeldes, así que no. Bueno, pues lo que hablamos, al final también el contexto ha cambiado. O sea, la época en la que tú fuiste adolescente ha cambiado con respecto a la de hoy en día y es verdad que en ese cambio pues también hay cosas que han cambiado y que dentro de que tú seguro que fuiste más tranquila y has intentado inculcarles esa tranquilidad, pues bueno, también hay adolescencias que se manifiestan de una forma más, se exponen un poco más. Lo bueno de esto, Susana, es que la adolescencia empieza y termina. Tiene principio y tiene fin, es un segmento dentro de la vida. Entonces, máximo una década. Sé que puede sonar muy largo y de hecho lo es, pues 7.200 días, más o menos. O sea, una cosa así que pasa rápido, como un visto y no visto. Pero bueno, superada esa etapa, y si conseguís que más o menos se mantengan dentro de un equilibrio, aunque sean rebeldes, verás como luego pues esto pasa, ¿vale? Bueno, pues vamos a Muchas continuar. gracias por tus palabras de aliento. Me quedo con ello. Hombre, hay que animar también. Bueno, no me quejo porque son rebeldes en la justa medida, en lo que luchan por sus sueños, ¿no? En ese aspecto. Y me gusta que sean eso, pues, emprendedores. Gracias. Bien. Eso también, efectivamente, eso tiene su parte positiva también. O sea, que bien. Acuérdate lo que hemos visto, que hay un momento en que hay objetivos idealistas y luego ya, cuando va avanzando esa adolescencia, se convierten en más realistas, ¿vale? Entonces, ten en cuenta también que puede ser el momento adolescente en el que se encuentra. Bueno, avanzamos. Bueno, ¿cómo nos ha cambiado la pandemia? ¿Vale? ¿Cómo ha cambiado a los adolescentes? Lo que más se ha observado, por suerte, que no es lo más grave, es irritabilidad y dolores de cabeza. O sea, se ha aumentado las consultas por irritabilidad, porque están más irascibles, porque tienen cambios de humor un poco, o sea, están más sensibles a todo o con la piel más fina, y dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza. Eso puede ser muy asociado también tanto a estar más tiempo de la cuenta en casa, como al uso excesivo, abuso de tecnología, que al final pues cansa la vista cansa el cerebro, el exceso de estimulación, la hiperestimulación, también agota un poco el cerebro y al final todo eso se manifiesta en dolores de cabeza, o sea, un poco más intensos, esa migraña un poco que sí parece que se ha elevado en adolescentes a lo largo de esta pospandemia que estamos. Pospandemia que ojalá se quede en pospandemia, que no volvamos atrás. Bueno, depresión y ansiedad. Esto ha aumentado porque han aumentado los cuadros de tristeza profunda y los cuadros de ansiedad ante el que va a pasar, ansiedad ante la incertidumbre, ansiedad social, porque nos ha costado más relacionarnos, nos cuesta más relacionarnos socialmente en esta vuelta a la normalidad. Fatiga mental, si a nosotros como adultos nos ha agotado todo lo que tiene ya que ver con la pandemia, la sobreinformación, la preocupación constante, ahora para adelante, ahora para atrás, ahora no desconfinan, ahora no vuelven a confinar, esa fatiga pandémica de exceso de información, de medidas, de anormalidad, pues a ellos les ha salpicado de la misma manera, ¿vale? O peor. Han tenido una gran falta de alternativas y de ocio y de entretenimiento y una gran incertidumbre, pues que es lo que decimos que ha provocado pues esta ansiedad, estos trastornos de conducta alimentaria que se han magnificado porque han vivido mucho más en redes sociales. Y en redes sociales, a ver, es interesante esta reflexión. Cuando vosotros abrís el TikTok o abrís el Instagram y ponéis la lupita de buscar, lo primero que aparecen son cuerpos 10. Y eso es así. Eso lo podéis comprobar ahora mismo cualquiera en cualquier móvil. Abres Instagram, le das a la lupa para buscar y lo primero que te aparecen cuerpos 10. De chicos y de chicas. Entonces,
es difícil no compararse, es difícil no buscar un modelo de cuerpo cuando todo lo que te aparece en un primer momento en el sitio donde más buceas son cuerpos 10. Entonces, o muy culturizados, o muy trabajados, o muy fitness. Y bueno, pues por desgracia, pues no todos somos así. Y los adolescentes, pues no todos son así. Entonces, en una edad en la que son mucho más vulnerables a la imagen, el TCA pues es un riesgo bastante grande. Conductas depresivas, que también pues lo hemos hablado, y las adicciones. Luego, hay un estado de apatía más generalizado, esto sí que no lo encontramos mucho los psicólogos, nos estamos encontrando muchas consultas con es que no tiene ganas de hacer nada, es que no, parece que no hay nada que le guste, parece que no hay nada, ha perdido las ganas incluso de las cosas que más le gustaban, que no se quiere levantar ni de la cama muchas mañanas, y bueno, pues hay un poco entre la alteración de rutinas y demás, pues más todo lo que llevan arrastrados, que es verdad que han perdido, hay que buscar un poco que retomen esa motivación por cosas que les gustan. Altibajos de ánimo, han sociabilizado mucho a través de pantallas y muy poco físicamente. Problemas de sueño, y el sueño es una influencia muy potente en el estado de ánimo, en el rendimiento, en la concentración, en la atención. Y estos problemas de sueño se han visto muy reforzados por la pandemia, porque han perdido la rutina de sueño, han perdido la rutina de horarios, han perdido un poco pues esa responsabilidad que era levantarme, ir a clase, tal. Todo eso lo han tenido pues muy disperso a lo largo del día. Los horarios en casa, un padre estaba en casa teletrabajando, el otro venía a no sé qué hora. Muchos cambios que bueno, pues y el no poder estar pendiente de ellos tanto tiempo como se hubiera necesitado, pues ha generado que todos esos cambios de rutinas, esos cambios de sueño que han tenido, pues haya generado, en muchos casos se han cronificado, y ya después de esta pandemia, con una vuelta a la normalidad y con una vuelta, pues se han acostumbrado a estar chateando con los amigos hasta las 2 o las 3 o las 4 de la mañana, y en muchos casos, pues ahora mismo lo siguen haciendo y lo ocultan. Se van a la cama, aparentemente está en la cama, y tú te conectas a ver el WhatsApp de tu hijo, a ver a qué hora se ha conectado la última vez, y resulta que se ha conectado a las 3 de la mañana, y dices, pero si se acostó a las 10:30. Y claro, te lo va a negar, obviamente, pero bueno, o sea, quiero decir que hay que tener cuidado con esas rutinas que se han adquirido durante el periodo de pandemia, en el que todo era un poco más barra libre, porque si se cronifica y se alarga a lo largo del tiempo, el sueño influye muchísimo. O sea, la falta de sueño, ya os digo, aparte de que hay procesos que se hacen durante el sueño que no se pueden sustituir y hacerlo durante el día, que el cerebro es como una puesta a cero, como un mantenimiento que hace en el sueño. Si todo eso no se hace, acaba generando esa falta de concentración, potencia los cambios de humor, potencia la irritabilidad, falta de atención, falta de rendimiento, no son capaces de dar lo que, o sea, como nosotros, ¿no? Cuando no dormimos lo que tenemos que dormir, al final no podemos rendir de la misma manera, es así. Falta de comunicación, esa falta de comunicación tanto en casa como fuera, pues está provocando también muchos conflictos porque no se ha trabajado correctamente. Duelos inacabados, ha habido familiares, personas cercanas que se han ido y no se han podido ni despedir, y eso genera conflictos de identidad importantes y conflictos emocionales importantes, porque ha habido personas, abuelos, abuelas, tíos, conocidos o amigos cercanos de la familia que se han ido y han desaparecido un día para otro, y eso al final pues acaba generando unos problemas emocionales importantes. Y luego incluso en muchos casos, cuando ha habido estas pérdidas, como cambian las relaciones con esa familia o cambian las relaciones con esa parte de la familia, pues luego también ha habido un alejamiento de otros miembros de esa familia o de otros miembros de esa parte de la familia, que también hay que saber gestionar. Los cambios socioeconómicos en casa influyen muchísimo. O sea, al final, todos sabemos que los problemas de dinero en casa influyen en el estado de ánimo de la familia en general. Y en los suyos también. Y hemos venido de un momento socioeconómico delicado y grave, en el que todavía no hemos salido, en muchas casas no se ha salido, y además la perspectiva tampoco es la mejor, con lo cual pues hay que saber gestionar, que ellos sean conscientes, como hablábamos antes con Susana, tienen que ser conscientes de los problemas económicos, pero que no estén permanentemente preocupados. O sea, intentar filtrarles un poco cómo les llega. Que les llegue, pero que les llegue de una forma un poco filtrada, que sean responsables en la petición de gastos, que intentemos no darles todo si no podemos, y si podemos tampoco, porque no es bueno darles todo, pero sobre todo ser conscientes de no puedo sustituir el cariño con lo material. No tiene cabida, no es así, no funciona así, además no es sano. Y luego los problemas de convivencia, que también pues, se han agravado porque nos hemos visto obligados a vivir en un entorno de 24 horas para el que no estábamos preparados en muchos casos. Había una falta de conocimiento y de conocimiento, digo, de conocernos, no de conocimiento general, sino de conocernos padres e hijos, incluso padre con madre y madre con padre, o como esté formada la familia, o padre con padre y madre con madre.
hay cierta falta de convivencia que generaba una falta de conocimiento, una tolerancia a la manía del otro porque no convivíamos con ellos todo el día y cuando hemos pasado en muchos casos a estar 24 horas juntos, pues han surgido conflictos, bueno, por roce, por efecto gran hermano, de alguna forma. Entonces, bueno, pues eso también hay que intentar ahora en esta parte ya post-pandémica, saber gestionarlo, saber liberar esa tensión un poco, hacer planes de familia juntos divertidos y que unan, trabajo de equipo un poquito, pues escape room, ir juntos a actividades de aventura, ir juntos al cine, tampoco hace falta hacer, pues eso, sesiones súper innovadoras y con ir un ratito juntos al cine, salir un poquito a tomar algo, dar un paseo juntos, ir a ver una actividad teatral, lo que sea, hacer actividades juntos que ayuden a retomar la relación sana en la familia, ¿vale? Es importante. Bueno, padres y adolescentes. Entramos en una parte en la que ya hablamos propiamente de cómo influyen, cómo podemos influir como padres, ¿vale? En todo esto. Bueno, hay un valor protector de la familia que lo enlazamos en una trilogía básica, que es el diálogo. Los juegos y hobbies, entender esos juegos y esos hobbies con ellos y ayudarles a que los desarrollen, y un trabajo y responsabilidad, ¿vale? Es importante no mentirles, ser honestos con ellos, ser ejemplo de ellos. O sea, no es coherente que digamos una cosa y hagamos la contraria. Y no vale el decirles, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Eso no vale, porque al final la imagen que proyectamos sobre ellos, hay un aprendizaje, se llama aprendizaje vicario, que es lo que ellos aprenden por imitación. Entonces, si nosotros estamos proyectando una imagen o queremos proyectar una imagen y estamos haciendo la contraria, pues no es coherente. Y esa falta de coherencia al final nos la van a echar en cara y van a decir, yo es que no hago esto porque tú tampoco lo haces. Y aunque nos moleste, pues es lo que estamos proyectando. Entonces, hay que ser honestos. Normas que expresen jerarquías adecuadas. Aquí hay mucho tema sobre las normas y límites, pero os lo resumo muy rápido. Las normas y los límites le generan un espacio de seguridad que necesitan, ¿vale? O sea, necesitan tener una norma que es, hay que llegar a una hora a casa, ¿vale? Por la noche, aunque no te guste. Y la va a rechazar y se va a rebelar contra esa norma, pero en el fondo la necesitan, porque sabe que si tú le pones la norma de tienes una hora de llegar a casa, entre la hora que salgo a las 5 de la tarde y la hora a la que llego a las 11 de la noche, es un espacio seguro, porque me lo están diciendo mis padres y aunque yo no lo tolere y me revele y diga, ¿por qué a las 11? Pues yo a las 12 pues no pasa nada porque mis amigos, porque les dejan hasta no sé qué hora, pero en el fondo saben que si les estás diciendo a las 11, hasta las 11 es un espacio seguro. Entonces, ¿cuál sería la norma? La norma es, hay que llegar a casa a una hora concreta. ¿Cuál es la hora concreta? Ese es el límite, las 11 o las 11:30. Tener en cuenta siempre que es posible que se pasen un poquito de esa hora límite. Entonces, si queréis que vengan a las 12, ponerles las 11:30, porque sabemos siempre que va a haber un pequeño porcentaje de hora en el que nos van a poner a prueba, nos van a tentar. Entonces, siempre ese límite, intentar ajustarlo a lo que vosotros realmente queréis. Y por 15 o 20 minutos, yo os recomiendo que no entréis en un conflicto, porque no siempre vamos a tener capacidad ni ánimo para estar en conflicto permanente con ellos. Entonces, norma. Hay ciertos momentos en los que no se utiliza el móvil. Límite. Ese no uso del móvil va a ser en las horas de la comida, porque en las horas de la comida nos gusta hablar y queremos tener una comunicación distendida. Ahora, no vale que si yo les digo eso, yo esté usando el móvil en la comida, con la excusa que sea. Entonces, siempre intentar poner normas y límites en las que vosotros también podáis dar ejemplo, ¿vale? Hombre, con la hora de llegar a casa, pues no, esa es una norma que es propia de adolescente, no es de adulto. Pero en el caso, por ejemplo, del no uso de tecnologías en ciertos momentos de convivencia, pues ahí sí podemos dar ejemplo y debemos darlo. Bueno, consultar en caso de ser una herramienta de consulta, estar siempre abiertos a la comunicación con ellos para que cuando tengan dudas os las puedan consultar. Para eso, para llegar a eso, no podemos estar permanentemente en conflicto con ellos, no puede ser toda la comunicación de es que no te ha recogido la casa, es que no estudias, es que si al final toda la comunicación que tenemos con el adolescente es por conflicto, cuando tengan alguna duda o tengan algo importante que decirnos, no nos lo van a consultar, porque nos van a ver como un juez, no como un amigo, como un hombro al que acercarse cuando tengo un problema, ¿vale? Entonces, hay que tener un modo juez y hay que tener un modo amigo. Y entonces eso, ¿dónde está el término medio de eso? En trabajar mucho la comunicación de hablar por hablar, de dar un espacio de zonas del día, por ejemplo, las comidas. Yo por eso insisto mucho en que en las comidas no se utilicen los móviles ni se utilice la tecnología y se hable de cosas normales, de cómo ha ido tu día, cómo está tu grupo de amigos, cotilleos de unos y de otros. Oye, pues joder, pues los vecinos, no sé qué, pues no sé qué. Ese tipo de cosas les gustan. Preguntarles por moda, por las cosas las zapatillas que les gustan. O has visto que han sacado no sé qué móvil nuevo, aunque sean temas que no nos interesan mucho, es un facilitador de comunicación.
Entonces, el hablar por hablar sin conflicto ayuda a que cuando hay que hablar por conflicto o cuando ellos tienen algo que contarnos, van a haber una vía de diálogo abierta. Si todo es tensión, al final esa vía de diálogo se cierra. Y si esa vía de diálogo se cierra, no esperéis que os cuenten ni que os pregunten lo importante, porque no lo van a hacer. ¿Vale? Luego, esto es una pequeña reflexión que a mí me gusta también bastante cuando lo dicen, que es más vale un por si acá que 100 pensé o 100 creí que es, ¿vale? El por si acá, pues es más vale un por si acaso, prefiero ser un poco más restrictivo, o por si acaso prefiero preguntar las cosas 2 veces, o por si acaso prefiero ser más conservador en algunas cosas, que 100 pensé que es. Joder, pues yo pensaba que, pues yo creí que, pues no me imaginaba que, porque eso luego es un sentimiento de culpa, ¿vale? Un sentimiento de reproche, de si yo llego a saber, bueno, pues en esos casos más vale un por si acá, ¿vale? Sobre todo en temas conflictivos realmente. Y luego los amigos despiertan emociones que los padres deben contener. O sea, hay amigos que les van a llevar a querer experimentar de más. Entonces ahí tenemos que hacer esa función de poner normas y límites y de contener un poco ese espacio de seguridad que os decía, ¿vale? Si creamos un espacio de seguridad, dentro de ese espacio de seguridad que nosotros sabemos que es seguro, ellos van a sentir esa seguridad. Entonces, tenemos que cerrar un poquito ese espacio porque siempre va a haber chavales que van a tener un espacio más grande. Entonces, ellos van a buscar siempre el espacio del que más tiene. Entonces, nosotros tenemos que jugar con dónde está nuestra seguridad y si otros dejan, pues que dejen. Pero nosotros tenemos que ir a nuestro modelo y nuestro modelo es el que cada casa organice que está dentro de su norma y límite, ¿vale? ¿Qué necesitan los adolescentes sobre todo? Padres que estén presentes en casa. Presentes no físicamente solamente, sino que aunque no estés todas las horas que debes estar en casa, te preocupes le mandes un audio, un WhatsApp de vez en cuando. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo ha ido el cole? ¿Cómo ha ido el instituto? ¿Cómo ha ido el día de trabajo ahora que estás empezando en este trabajo nuevo? Mantener una vía de comunicación, que estés presente, que te preocupes de ellos, ¿vale? Que no todo sea autoridad y poner normas en la mesa y es que no cumples y es que estás rebelde. No. Yo te pongo todo eso, pero además me estoy preocupando por ti en el día a día y estoy intentando estar contigo. Y si no estoy todo lo que puedo en casa, por lo menos me voy a preocupar por los medios que tengo, ¿vale? Ser guías y modelos, que esto tiene que ver con lo que hemos dicho antes de ser ejemplarizante y lo voy a repetir más veces durante la ponencia. Que los profesores les traten como personas. Esto también es importante bueno, la autoridad de los profesores la tienen que tener. Tenemos que respaldar mayormente todo lo que ocurra en el entorno escolar para que ellos sientan esa autoridad, porque es verdad que hay mucho vacile en el entorno escolar a los profesores en este caso. Pero a los profesores también hay que enseñarles a que no tienen que humillar a un alumno en público, que dar lecciones en público y dar ejemplo en público a un chaval tiene una función lejos de ser algo positivo, normalmente provoca rechazo y provoca reactividad. Y eso no es positivo, es mejor coger al chaval, llevártelo fuera o esperarle o dejarle un poco fuera del lugar y decirle ahora hablamos, pero no darle un escarmiento público porque al final eso tiene un valor contraproducente importante, ¿vale? Que los compañeros sean amigos, eso es importante, y luego que tengan oportunidades de desarrollo donde juntarse, realizar actividades, etcétera, en espacios pues, lo más seguros posible. Yo en esto recomiendo mucho que les potencie mucho en el deporte, que les potencie mucho en actividades que les tengan en relaciones sanas y que pasen, sobre todo en la época madura, que pasen el menor tiempo posible sin actividades, porque el aburrimiento normalmente genera experimentación en temas que a lo mejor no deberían experimentar tanto. Bueno, y entramos en los modos de educación, que esto también es un poco a lo que quería ir antes con esto bueno, hay que ser comprensivos con la materia prima, pero también hay que saber poner esas normas y límites. Bueno, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio para que la cosa funcione en cuanto a educación? Tiene que haber un equilibrio entre autoridad y afecto. No puede ser todo autoridad, ni puede ser todo cariño, lo que necesites, comprensión. No vale, no vale. Un modelo en el que solamente haya una cosa o la otra no funciona. Entonces, ahí veis esa matriz, donde arriba a la izquierda tenemos estilo educativo autoritario, donde hay mucho control y nulo afecto. Si hay mucho control y nulo afecto, eso no funciona. Porque sí, van a obedecer normalmente en el momento que le estás dando la instrucción, bueno, hasta cierto punto, porque en cierto momento se van a rebelar y ya no te vas a hacer con él. Porque no has creado un vínculo, no hay un apego seguro. Entonces, mucho control, en el momento que te dé la vuelta y el control ya no esté, van a hacer lo que les dé la gana. Y lo van a hacer a tu espalda. Y además eso te va a crear todavía mayor frustración porque, joder, si le estoy marcando, si yo soy muy estricto, soy muy restrictivo, pues es que eso no funciona. Eso por sí mismo no funciona.
Bueno, justo abajo, antes a lo mejor hay gente que dice, en cuanto al autoritario, hay gente que dice, joder, que hace unos años o a mí me educaron. Bueno, en ese contexto social a lo mejor funcionaba lo autoritario, ahora no. Entonces, como ahora no, pues no vale, tenemos que cambiar el chip de eso. Bueno, luego están los negligentes, que no dan ni control ni afecto, son padres ausentes, no están. Entonces, en el estilo parental negligente, donde no están, pues ahí tenemos carne de cañón para bandas, mostrar transgresión de normas de forma continua, agresiones, agresores o agredidos, porque no nos vamos a enterar de nada. Entonces, como estos son padres que no se enteran de nada, pues son hijos que crecen solos. Y crecen solos, pues pueden crecer en cualquier entorno y pueden irse hacia cualquier lado, ¿vale? Entonces, ojo con eso de no estar en casa, de no estar presente ni dando control ni dando afecto. Luego están los permisivos, que son nulo control y todo afecto. Todo hay que razonarlo, todo se explica, todo es buen rollo, no hay normas porque, bueno, pues hay que crecer en un entorno creativo. Está muy bien, pero hace falta el control. Hace falta límites, normas y autoridad. Sin eso, el afecto por sí mismo tampoco vale para nada. Porque le pasa a dar una mano y se van a llevar un hombro, porque son o sea, hay un egoísmo intrínseco por naturaleza donde el adolescente va a ir a su bola. Entonces, si tú no le pones normas, se va a hacer contigo y luego pues vas a decir, es que no soy capaz de hacerme con él, es que no sé qué pasa porque yo siempre he intentado razonarlo todo con él. Claro, es que ese es el problema, que has intentado razonarlo todo. Y hay momentos en los que hay que decir, ya, hasta aquí, pum, esta es la hora. Te he explicado por qué, te he dado argumentos de por qué y ya te lo he dicho. Entonces, esta es la hora. Y las consecuencias de no cumplirlo son estas. Y que sean consecuencias que podáis cumplir vosotros como padres. Porque si le pones un mes sin móvil y luego a la semana no vas a ser capaz de aguantarlo, ni a él, ni la insistencia pidiéndote el móvil, pues no le pongas un mes, ponle una semana, que eso sí lo puedes cumplir. Pero si le pones un mes y luego no lo puedes cumplir, flaco favor te estás haciendo. Y luego, tenemos a los democráticos. El estilo parental democrático es el más equilibrado, obviamente. Y misma cantidad de control, misma cantidad de afecto. Entonces, si damos la misma cantidad de control y de afecto, ¿estamos dando autoridad? Sí. Y estamos dando cariño, sí. Cariño no es estar dando besos y abrazos todo el día. Cariño, afecto es preocuparse por ellos, cómo estás, qué necesitas, cómo va la cosa en el instituto, oye, ese problemilla que me comentaste. Eso es el afecto. El afecto es preocuparse por ellos, estar disponible y de vez en cuando preguntar. Con eso vale. Y luego además si damos cariño, si damos abrazos y besos y no se rechazan, porque a esta edad también se suelen rechazar, pues perfecto también. Bueno, esto es lo que hemos comentado un poco, la función de contención de seguridad y la diferencia entre normas y límites, que también la hemos explicado. Bueno, ¿qué tal hasta aquí? ¿Cómo vamos? 2 minutillos. Si alguien quiere intervenir, contarme algo. ¿Cómo funcionan esas normas y límites en vuestras casas? De todo hay, ¿no? Qué calladitos estáis hoy, qué vergüenza a intervenir. Buenas. Hola, Sara. Sí, ¿qué tal? Nada, Pedro, está muy interesante todo lo que estás comentando. Yo llevo casi 30 años ya trabajando con adolescentes, tengo 2 hijas adolescentes y vamos, estoy totalmente de acuerdo. Yo las comidas en casa de toda la vida son sin móvil, son el momento y además lo recomiendo siempre en la escuela de padres que por lo menos haya ese espacio para hablar, que me parece súper importante. Y por otro lado quería hacer hincapié, yo soy educadora social y sexóloga, trabajo mucho en los institutos y con todo lo que has comentado tú de las adicciones, ¿no? Y de ese tiempo de la pandemia, lo que yo me he dado cuenta y me hace plantearme y trabajar mucho más sobre esto de la pornografía es el uso que han hecho estos adolescentes de la pornografía durante este tiempo, como de otras, ¿no? Los juegos, pero en lo que yo veo diario, ¿no? En mi trabajo, y hay que ponerse las pilas, ¿no? De los padres, los profes, la sociedad en todo esto que estamos, ¿no? Se está moviendo. Y bueno, y poco más, que estoy muy encantada con la formación. Pues interesantísimo punto de vista. La educación sexual, madre mía, bueno, ahí casi eres tú mucho más experta que cualquiera de nosotros, pero efectivamente se ha visto un uso y abuso de la pornografía que está derivando en comportamientos y conductas sexuales entre adolescentes fuera de la normalidad, por decirlo de una forma suave.
donde empieza a ser normales comportamientos que no deberían serlo, porque es lo que ven en una peli porno, en una escena porno, en la que en muchas ocasiones no hay una relación sexual sana, sino una relación sexual de sumisión, o donde participan varias personas de una forma insana. Yo, ojo, no me quiero meter con lo que cada uno tenga en su cabeza, con sano o no sano, ¿vale? Pero sí es cierto que en la educación sexual que tenemos que transmitirle a los jóvenes, pues por lo menos hay que transmitirles respeto, hay que transmitirles seguridad en las relaciones sexuales y hay que transmitirles ciertos mínimos, y luego ya dentro de eso, pues que cada uno entienda el espacio de libertad sexual como lo quiera entender. Pero los mínimos de seguridad, respeto y demás se han adulterado. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que tanto tiempo encerrados, tan poca relación social y tanta tecnología a la mano con poco control ha derivado en un uso y abuso importante de la pornografía. Y pornografía, pues hablo no de solamente de películas eróticas, sino de Pornhub y de páginas donde hay de todo y duro. O sea que eso en manos de un adolescente que se está formando las ideas y que se está formando su educación sexual, pues es una bomba, una bomba. Entonces, pues efectivamente, pues ahí los controles parentales desde luego no están funcionando bien en los móviles y bueno, pues por otro lado, pues a nivel de sociedad, pues no se está haciendo tampoco lo que se debe hacer por parte de las autoridades, de las compañías de internet, etcétera, por restringir al máximo esos canales a estos chavales, porque de verdad que es alucinante. Y los vídeos que se comparten por WhatsApp y las cosas que, bueno, que es alucinante, vamos. Yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso me gustan estos enfoques, porque siempre salen cosas muy interesantes. Totalmente, Pedro. Se hacen un guión los chavales y algunos es lo primero que están viendo de sexualidad. Por eso hay que hablar, que educar en casa, que naturalizar y lo que tú estabas diciendo y que los padres somos los que al final también tenemos que decir que es no lo normal, porque sabemos que en sexualidad no es lo normal, pero sí lo agradable y que no sea violento. Y la página esta que has comentado, ¿no? Después, que la pusieron gratuita durante la pandemia, en fin, que es que hay que ponerse las pilas, ¿no? En muchos temas y en este creo que es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti, mucho ánimo con la educación sexual y con, bueno, pues eso, darle la importancia que merece y potenciarla todo lo que merece. O sea que vamos, encantado de tu intervención, Sara. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos, nos quedan 13 minutillos, vamos a intentar ceñirnos un poco más o menos al horario. Bueno, ojo con esto, recomendaciones, visión túnel. A veces nos cerramos a ver solamente lo que tenemos delante y no ampliamos un poquito, no tenemos una visión de mira. Esto quiere decir que, bueno, que nosotros podemos tener nuestras ideas preconcebidas de ciertos temas, pero hay que tener capacidad de escucha. Hay que tener un poco la mente abierta a los cambios que hay en esta adolescencia, en este contexto social, e intentar abrir un poco la mente y la oreja y la vista a todo lo que está cambiando y a otros puntos de vista que a veces de verdad que igual que hay una parte en los adolescentes que no es tan buena o es un poco más negativa en cuanto a conducta y tal, nos dan sopas con ondas en algunas cosas. O sea, a mí me han dado lecciones decir, o sea, de quedarme prácticamente ojiplático o boquiabierto, con ciertas respuestas y ciertas lecciones que te dan adolescentes que viven situaciones complicadas o que viven realidades que nosotros a veces nos cuesta ponernos en ese lugar. Entonces, ojo con esa visión túnel. Ojo con pensar la respuesta sin escuchar. Tenemos una tendencia a veces a una vez que nosotros ya tenemos una idea de lo que ha pasado, ¿vale? Y bueno, eso es algo natural porque tenemos un mapa mental creado, tenemos un heurístico que es un atajo que nos lleva a pensar de una determinada manera, porque gestionar todos los datos que pasan en una situación es imposible, es ingestionable. Entonces vamos creando ahí nuestros mapas mentales, nuestra forma de pensar y nuestros atajos y vamos trasladando unas experiencias a otras experiencias para poder razonar de forma rápida. Pero que eso no nos limite la capacidad de escucha cuando el otro está hablando. Porque hay veces que le estamos asintiendo con la cabeza y parece que le estamos escuchando, pero realmente estamos ya pensando lo que vamos a decir. Y si estamos pensando lo que vamos a decir, no estamos escuchando. ¿Vale? Es una reflexión que a veces me la hago porque a mí me pasa también a veces, que en ocasiones estoy tan enfocado en la respuesta que voy a dar que dejo de escuchar y estoy viendo al otro y le estoy asintiendo como diciendo, sí, te estoy escuchando, pero no me estoy enterando de nada de lo que está diciendo, pues yo ya sé lo que te voy a decir.
Pues ojo con eso porque es un gran enemigo de la comunicación con los adolescentes. Y luego la verdad es mi verdad. La verdad, como todo, tiene dos partes. En el caso de que sean dos, en el caso de que sean tres, seguro que hay tres. En el caso de que sean cuatro los que están hablando, hay cuatro verdades. Yo tengo mi verdad. Mi verdad es la verdad desde mi punto de vista, pero no tiene que ser la única ni la absoluta. Es más, lo normal es que la verdad de una cosa esté compuesta por un trocito de cada uno. Entonces, ojo con convertir lo que yo creo en lo absoluto, porque me puedo equivocar, ¿vale? Y esto con los adolescentes, por desgracia, a los padres nos pasa mucho. Bueno, vamos a ver algunos de los problemas más comunes que han tenido o que estamos observando en adolescentes después de la pandemia, ¿vale? Lo vemos de una forma un poco más, es que no da la ponencia, no da para más, porque hora y media, pues necesitaríamos mucho tiempo para ver todo esto en detalle. Yo esto lo voy a mandar después, lo podéis ver tranquilamente, entonces lo repaso un poco por encima. Insomnio. El insomnio y el no descansar correctamente se ha acrecentado durante la época de pospandemia y en la pandemia, o sea, tanto en la pandemia como en la pospandemia. ¿Cómo afecta al adolescente? Afecta a su desempeño, le cuesta concentrarse y está más irascible. Las principales causas son una higiene del sueño inadecuada, una gran influencia de la desorganización y el estrés familiar que hemos sufrido con ese teletrabajo, con ese estar en casa de forma forzada y todo esto. Y un patrón de sueño alterado en los padres. También cuando los padres hemos tenido un patrón de sueño alterado, pues acabamos generando desorganización en casa en el sueño de todos. Si me levanto, si no no me acuesto a la hora que me toca acostar, si estoy encendiendo luces, pues al final eso altera el patrón de sueño de todos. ¿Qué recomendamos a los padres en este caso? Pues que tengan una rutina horaria a la hora de acostarse, que eviten las siestas largas durante el día. La rutina horaria de acostarse y levantarse, incluso si salen algún fin de semana por la noche, a lo mejor podemos ser un poco más laxos en la hora, pero ponerles una hora de levantarse también el fin de semana. Es decir, tío, si has querido salir hasta las 2 de la mañana un viernes o hasta un sábado, el domingo no te vas a levantar a las 8 como para ir a clase, pero te vas a levantar a las 10. No te vas a levantar a las 2 de la tarde para luego comer, echarte una siesta pues si descansado, al día siguiente no sé qué, y ya el domingo al lunes te acabas acostando a la 1 de la mañana otra vez. Y eso es lo que genera esto. Entonces, es importante establecer esa rutina horaria. Establecer una rutina presueño, 20-30 minutos antes, que tengan un relax, que no se acuesten viendo películas o series violentas, que no se acuesten viendo el móvil. Esa prerrutina de sueño tranquilo, relax previo, les ayuda a conciliar el sueño más rápido y a tener un sueño más estable, ¿vale? Que las condiciones ambientales sean adecuadas. Bueno, a ver, no existe el contexto perfecto de sueño, pero hombre, ayuda a que la temperatura, ventilación, el ruido, la luz sean adecuadas. Con la temperatura, ruidos y luz, al menos en casa, podemos intervenir, y con la ventilación, pues en la medida que podamos. Evitar comidas copiosas y excitantes antes de acostar. O sea, no les dejéis en general o recomendarles que no tomen Coca-Cola con cafeína, Red Bull, Monster, cosas de estas antes de acostarse o con la cena. Y luego evitar las cenas copiosas. Hacer, pues, puede haber algún día que se metan una hamburguesa o una pizza, pero intentar que cenen cosas más ligeritas. El ejercicio físico es lo más potente que hay para muchas cosas, sobre todo para bajar estrés, etcétera. Pero antes de acostarse no es bueno porque nos activa. Y si hacen ejercicio antes de acostarse, pues lo normal es que les cueste más conciliar el sueño. Y esto también nos aplica a los adultos, todo esto que os digo. Y luego pasar algún tiempo al aire libre todos los días, pues nos airea, nos oxigena. Igual que a los adultos, exactamente igual. Bueno, depresión, autolesiones y TCA, trastorno de conducta alimentaria. ¿Cómo afecta al adolescente? Pues sobre todo la imagen personal y corporal, que hemos dicho que es muy importante, porque están desarrollando el autoconcepto, porque esas amistades y relaciones marcan, las primeras sobre todo, por la influencia tan grande de las redes sociales y ese aislamiento y conductas adaptativas que se pueden producir, ¿vale? Autoestima baja, hay que reforzar mucho la autoestima. Son cosas que ya hemos ido hablando, por eso aquí no me voy a parar tanto, pero es importante que las vayamos reflejando. Tener un autoconcepto equivocado, poner más el foco en lo negativo, en las carencias y una tristeza profunda que lleva a depresión. No tener un apego adecuado, o sea, no dar esa dosis de autoridad-apego, pues la parte de apego que no es el adecuado, y una falta de socialización. Y bueno, ¿qué recomendaciones podemos dar a los padres de los adolescentes en este caso? Pues fomentar la autoestima positiva, mantener un buen nivel de comunicación, charlar de temas sociales, interesarnos por cómo le va el día a día, la vida en general, hacer preguntas concretas y no preguntas, ¿qué tal todo? Bien, pues nos va a contestar bien, o no, bueno, como siempre. Ir a preguntas un poco más concretas. Oye, ¿qué tal esa movida que tuviste con Yanira? ¿O qué tal esa discusión que tuviste con Ángel? Ir a cosas más concretas que siempre vais a sacar un poquito más y elegir los momentos adecuados, cuando le veáis receptivos, cuando no estén, cuando se estéis interrumpiendo algo muy importante que estén haciendo para ellos en ese momento o les pilléis cansados o tal, pues no van a ser buenos momentos. Aprovechad cuando les veáis más activos, más receptivos. Observar los cambios físicos alarmantes, ¿vale? Si los observamos, pues a lo mejor hay que preocuparse un poquito
y el aislamiento social sobre todo. Y lo que publica en redes sociales y demás también es importante, ¿vale? Que es esa parte de abajo que no se veía muy bien. Es importante que les controléis un poquito, que si podéis os hagáis amigos de ellos en redes sociales, incluso con un perfil no oficial, para que podáis seguir un poco qué comparten, con quién se relacionan. Es una forma de controlar sin meternos en su intimidad, sin mirarle su móvil, vamos. Entonces, si ellos te aceptan como amigos y te aceptan en su perfil, aunque es posible que tengan varios perfiles, como ya me han dicho en algún caso y con toda la razón, pero bueno, lo que podéis seguir de ellos en redes sociales desde fuera, como amigos o como conocidos o que os agreguen a sus redes, etcétera, y podéis controlar desde fuera, pues va a ser información que vais a tener de más. Bueno, en cuanto a conductas adictivas, ¿cómo afecta al adolescente? Pues genera normalmente dolores de cabeza, insomnio, inseguridad en las relaciones, abandono escolar, aislamiento y conductas desadaptativas y abandono de responsabilidades. Como causas principales, pues tenemos autoestima, baja inseguridad, experiencias presenciales negativas, el confinamiento y los cambios que ha producido esto, un autoconcepto negativo, falta de habilidades sociales y descontrol parental. ¿Qué os podemos recomendar a los padres? Pues que se fomente de nuevo la autoestima positiva, mantener un buen nivel de comunicación, estilo educativo democrático, ese equilibrio entre autoridad y cariño, observar cambios conductuales y psicofísicos, amistades y hacerse amigo en redes, que esto, insisto, que es muy importante. Y en cuanto al estrés y ansiedad, que ha sido otra de las cosas que también se ha disparado bastante en esta pandemia con ellos, algunos se sobrecargan, otros lo llevan mejor, pero es posible esa sobrecarga. Esto puede llevar a ansiedad, retraimiento y agresión, enfermedades físicas o destrezas inadecuadas y uso de drogas o alcohol. Entonces, como causas, pues ellos cuando perciben una situación como difícil o penosa, que es normalmente lo que dispara el estrés, una situación difícil, una situación de supervivencia, normalmente se responde de tres maneras: o peleas, o huyes, o te bloqueas. Esto también nos pasa a los adultos, ¿vale? Son las tres respuestas que se dan básicamente al estrés. Entonces, eso hace que aumente la respiración, los latidos, la tensión arterial, y todo eso dispara aún más el estrés. Entonces, cuando hay un estrés en una situación que se percibe como peligrosa y no se conocen los recursos para enfrentarla, pues ahí nos podemos encontrar ante un estrés que se cronifique. ¿Qué podemos hacer para ayudarles? Pues detectar esos cambios comportamentales, escucharles, procurar que no se sobrecarguen, aprender y modelar destrezas de manejo del estrés, ayudarles a aprender técnicas de respiración, técnicas de hacer cosas que te hagan estar mejor, ese deporte que te gusta, esa manualidad que te gusta, ese, yo qué sé, ponerte a cocinar un rato con ellos, hacer alguna cosa de repostería, que eso ha funcionado muy bien en el confinamiento. Pues todas esas cosas no perderlas y que liberen el estrés de alguna forma por ahí. Respaldarles en actividades prosociales, que es lo que estamos comentando, evitar exceso de excitantes, que también perjudican, y que tengan amistades sanas y situaciones de descanso adecuados, ¿vale? Bueno, habilidades a reforzar que yo os recomiendo que reforcéis con ellos. La tolerancia a la frustración, que es muy importante saber perder, saber sufrir. Les intentamos evitar el sufrimiento, les intentamos evitar que estén mal, que lloren. No, a veces hay que dejar que eso salga, que lo entiendan, porque va a haber un día en el que van a cumplir esos 21 años y ya no vais a estar. Y si no han aprendido a frustrarse antes, ahí la frustración se encaja peor. Esto es como la varicela, que se pasa mejor de niño que de mayor. Pues la frustración igual, se pasa mejor si se aprende de pequeño que si se aprende ya de muy mayor. Y como no se puede evitar frustrarse y no se puede evitar sufrir, hay que enseñar a frustrarse y a sufrir. Y a tolerarlo, ¿vale? Que eso es lo importante realmente. Tolerancia e incertidumbre. Hemos hecho un curso, un máster todo de tolerancia e incertidumbre durante esta pandemia, pero aún así, pues en muchos casos se está llevando peor, incluso ahora. Entonces, hay que aprender a tolerar que hay cosas que se pueden controlar y cosas que no se pueden controlar, y que en ese caos, pues también tenemos que tener un espacio de tolerancia y saber entenderlo. Resiliencia, que esa es la resistencia a cuando las cosas no van bien. Bueno, pues ahí también hay que hacer un esfuerzo grande a decir, oye, no siempre va a ir todo bien, tenemos que aprender a aguantar en momentos en los que las cosas vienen mal, e intentar siempre ir buscando salidas, ¿vale? Y en algún momento esa salida va a aparecer. Entonces, bueno, pues sobre todo en los momentos en los que vienen las cosas mal dadas, aprender a sobrevivir a ese estado de las cosas no me salen. Asertividad, pues aprender a comunicar las cosas, a no quedarme con todo dentro, pero a tampoco ser agresivo cuando digo las cosas. Es decir las cosas desde cómo me afectan a mí. No es lo mismo decir, es que te comportas de una manera, que decir, cuando a mí me afecta mucho cuando no te comportas de la manera que yo espero. A mí me afecta mucho. No es lo mismo entrar diciendo, es que te comportas, que ya el otro, pum, se planta en guardia. Es decir, a mí me afecta cuando haces esta cosa o haces aquella otra. A mí me afecta, o yo me siento mal cada vez que te veo, no sé qué. Pues entra mucho más suave, ¿vale? Y estoy diciendo lo mismo. Asertividad.
Y autocontrol, enseñarles técnicas de autocontrol. Es un momento que ya habéis visto que la bipolaridad emocional está muy disparada, entonces tienen mucha necesidad de autocontrol. Y ahí podemos ayudar mucho, pues enseñándoles técnicas de autocontrol, cómo tolerar mejor esas situaciones de picos emocionales, que entiendan que esos picos emocionales son normales. Y bueno, pues todas esas cosas van a ayudar seguro a que podáis trabajar mejor con ellos, ¿vale? Bueno, voy pasando esto, que lo tenía ahí para ir haciendo zoom. Y bueno, como resumen, y ya pues recalcar algunos de los mensajes que hemos dado. Ser ejemplarizante, importante, predicar con el ejemplo. No sabéis lo importante que es el aprendizaje vicario en los adolescentes y en los niños. Conectar, a veces para poder comunicarnos bien con ellos es necesario conectar con sus intereses. Conectar es algo más que comunicarse. Conectar es crear feeling, ¿vale? Y ese feeling a veces tenemos que crearlo con los adolescentes. No vale solo con comunicar mensajes vacíos. Tiene que verse que nos emocionamos con las cosas que les gustan, que entendemos o les escuchamos con interés y no como esperando a ver si terminan para irnos. Todo eso es ayudar a conectar y eso es tan importante o más que la comunicación. Coherencia. El mensaje tiene que parecerse a lo que hacemos. Tiene que ver esto también con el ser ejemplarizante, pero el dar un mensaje coherente también es un mensaje, pues eso, que no podemos decir a un chaval de 14 años o 15 que venga a las 9 de la noche, que es la misma edad, o sea, a la misma hora a la que venía con 12. Pues no, tenemos que ir soltando cuerda. Eso sí, poco a poco. Por eso digo, la coherencia tiene más que ver con saber entender el momento que con el ser ejemplarizante, aunque comparte cosas con ello, ¿vale? Pero sabemos que en los límites, en las normas, sobre todo con el tema horarios, con temas muy conflictivos, tenemos que ir soltando cuerda poco a poco, que no, ni tenerla siempre sujeta y luego soltarla de golpe, o soltarla de golpe al principio y luego intentar restringir, porque eso va a ser peor. O sea, es mejor ir soltando, ir dando poco a poco, ir adaptando a la edad del adolescente, pero hay que ir adaptando, ¿vale? O sea, hay que ser coherente e ir adaptando a la edad del menor, aunque nos cueste. Escucha activa, importante, escuchar con interés. Estar, a veces simplemente es estar presente, estar cerca, cuando me necesitan, contestar, estar. A veces esto es muy importante, como verbo, yo creo que se dice solo. Bueno, acompañar. A veces el acompañar, pues bueno, en estas edades sabéis que se generan muchas vergüenzas a los padres, a mí llévame hasta aquí, vete para que no te vean conmigo. Ese tipo de actitudes que aparecen muchas veces de vergüenza hacia los padres, porque los padres al final representamos el acompañar cuando son niños. Entonces, cuando son un poco más mayores, entran en la adolescencia, como ya son adultos o se manejan como adultos o creen que son mayores de lo que son, pues rechazan un poco la figura de que mis padres me acompañen a los sitios porque eso representa que soy pequeño, que no soy independiente. Buscan la independencia. Pero sí hay que acompañar en un segundo plano. Es decir, no estar en ese primer plano que no lo quieren, pero sí estar cerca, ¿vale? Estar donde... Acompañarles desde un segundo plano, desde un actor secundario o desde un actor de los que están ahí de pegote, de estar en el escenario pero no estar en primer plano, ¿vale? Es un poco el resumen de eso. Argumentar las cosas. Cuando decimos que no a algo, muchas veces no funciona el no porque no lo argumentamos y tenemos muchos más argumentos de los que pensamos. Entonces, siempre el no. ¿Por qué? Porque no. Eso no funciona, ¿vale? El no es por algo y nosotros sabemos por qué estamos diciendo que no. Pues si lo sabemos, vamos a argumentarlo y si además tenemos tiempo de preparar esa comunicación, si vamos a preparar con tiempo el decirles, oye, esto no lo puedes hacer por este motivo, prepararos todos los argumentos que podáis, porque eso va a dar mucha fuerza y a lo mejor hasta conseguir convencerle. No se va a quedar a gusto, no va a ser un convencimiento en el sentido de acepto lo que me estás diciendo de buena gana, pero sí él, bueno, por lo menos me lo ha explicado, ¿sabes? Entonces eso es importante que lo hagáis. Bueno, las cosas de casa se lavan en casa. Intentar siempre... las adolescentes y los adolescentes se quejan mucho de que los padres hablamos de más hacia afuera. Contamos cosas que son cosas que hemos tratado con ellos. Bueno, pues las cosas de casa se lavan en casa tienen mucho que ver con eso. Si ellos ya tienen también cierta necesidad o mucha necesidad de discreción, de que no contemos todo como cuando son niños. Entonces, eso es importante que lo respetéis. Motivar. Bueno, hay que dar motivación, hay que generar esa motivación también en ellos, intentar que busquen las cosas en las que son buenos, intentar que se dediquen a cosas que les van bien, que les hacen estar bien, porque esa motivación al final luego se traslada a otras cosas. Entonces, es importante que vivan con motivaciones, no que estén permanentemente motivados, porque habrá momentos como todos en los que estamos, pues que no nos apetece nada más que estar tirados en el sofá, pero en general que tengan motivaciones a corto plazo, a medio y si puede ser a largo plazo.
negociar más que imponer, funciona mucho mejor. Imponer las cosas porque sí, a las bravas, funciona peor que negociar, ¿vale? Aunque negociar a nosotros nos parezca que es una pérdida de autoridad, realmente a nosotros lo que nos interesa es un objetivo, que es que hagan las cosas un poco que nosotros queremos que deben hacer, hasta donde creemos que deben hacerlas. Entonces, ahí la negociación, como ellos también ganan algo, cedemos un poquito, porque en el negociar siempre tenemos que ceder las dos partes. Como implica que los dos cedemos, al final se quedan un poco más conformes. Aunque no se queden del todo contentos, se van a quedar siempre un poco más conformes. Preguntar permanentemente qué te pasa, cómo estás, cómo no estás, sin ser excesivamente pesados, pero siempre que veamos algún motivo, alguna situación o alguna excusa para preguntarles qué tal están. Aunque a veces nos rechacen, pero vosotros insistid, que es importante que ellos sepan que estamos ahí cerca. Y luego los ojos muy abiertos ante todos los cambios y ante todas las situaciones que pueda haber, ante todas las señales de alarma que se puedan producir y que a veces pues nos llegan y como no estamos suficientemente atentos, pues no las vemos. Y también entiendo que aquí hay mucha dificultad para los padres, en el sentido de que hay cambios que son normales en la adolescencia y a veces se solapan con los que no son tan normales, porque como hay síntomas de adolescencia que se manifiestan de formas diferentes, pues es muy común que algunos se nos escapen porque los consideramos normales dentro de la adolescencia. Pero bueno, cada uno conoce a su hijo, sabe más o menos qué es lo normal dentro de la actitud y del comportamiento de su hijo, y entonces ahí es muy importante que dentro de lo que es cada uno sepamos muy bien ver señales de alarma. Y lo que hemos dicho, mejor el por si acá que el pensé que, ¿vale? Entonces, por si acá, pregunto, estoy con los ojos abiertos, prefiero interesarme que no interesarme. Prefiero que me diga, eres un pesado, a que si hay algo que se me escapa, cuando llegue tarde, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ojos abiertos. Y bueno, pues con esto terminamos la base de la ponencia y nada, a vuestros oídos 3-4 minutillos, si queréis preguntar alguna cosa, y si no, pues lo dejaríamos aquí. Bueno, por lo menos os ha gustado. Decirme algo. Muy buenas, Pedro. Soy Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Es la primera ponencia que escucho tuya. Sí. Me ha agradado muchísimo escucharte y bueno, comentarte únicamente solo por curiosidad que yo estoy, después de una época laboral que he dejado, me estoy preparando para gestionar a través de técnica de mindfulness, concretamente la época de la adolescencia, que creo que es la peor época que puede tener una persona para gestionar sus emociones. Entonces, me ha agradado muchísimo tu ponencia y me va a servir muchísimo para aplicar las técnicas a los grupos que vaya teniendo, ¿vale? Muchas gracias. Nada, a ti, Juan Carlos. Recordaros que, bueno, tengo en redes sociales la página Psicoparlante, tanto en YouTube como en TikTok y en Instagram, Psicoparlante con la P delante. Ahí podéis ver las otras ponencias que he dado en UNED, por si te interesa, Juan Carlos, a ti o a cualquiera de los que habéis escuchado. Otras ponencias que he dado en UNED, otros consejos que voy colgando ahí todos los días, un poco de psicología, contando algunos trastornos. Entonces, bueno, pues si te interesa profundizar un poco más, o hay alguna que es concretamente de normas y límites, hay alguna que es concreta de bandas juveniles, o sea, bueno, temas un poco más concretos que a lo mejor pues también os viene bien conocer y bueno, pues ampliar un poquito. Y si hay algún tema que me queráis proponer, pues también podemos proponerlo para próximas ponencias y encantado también de prepararlo. Muchas gracias. A ti, Juan Carlos. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos y a todas las personas que habéis estado en esta ponencia y un placer, pues nada, pues haber sido, sobre todo, haber sido un poco útil y que hayáis aprendido alguna técnica, alguna herramienta, alguna cosa que no supierais. Normalmente se retiene un 10% de lo que se ve en una sesión formativa, así que yo con que os quedéis todos con ese 10% me doy por satisfecho. Un abrazo a todos, buen fin de semana y aguantarlo como podáis esta ola de calor, incluidos los adolescentes. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Pedro, una última cosa. Pero sí, Susana. Sí. Medio minuto. Por compartir de que la adolescencia han dicho porque da mucho miedo, más bien al contrario, verlo como una etapa preciosa de nuestra vida, porque es muy bonita y acompañar a nuestros hijos en ese momento que es muy interesante. No tenerles tanto miedo, que ya lo hemos pasado y se sobrevive. Gracias. Gracias, Susana. Muy bien, pues nada, gracias a todas las personas y lo dicho, buen fin de semana.